las muertes de nuestros amigos, porque ambos tenemos varios amigos que han muerto, amigos muy amados. Queremos hacer esto en honor a ellos. Todos mis amigos que se han muerto se han autodesvivido, ni uno de forma diferente. Y en el caso de Kenneth, los amigos que se han muerto, todos han sido por un accidente. Así es. Todos. Dedicado de mi parte a Gisela, a Daniel y a Karen. De mi parte es dedicado a Bruno, a Armando y a Fer. Mis tres amigos que se autodesvivieron, los tres tenían problemas de adicciones. La primera amiga mía que se autodesvivió se llamaba Gisela. Dani tenía marcas de jeringas. Hasta que llegó el día en el que, oye, pues Daniel ya se murió. Cuando pasó lo de Rafa y Bruno fue un despertar de mierda. Sí, te volviste un ser oscuro. Ajá, de esto es la vida, o sea, ¿qué es esta mierda? Fallecieron en un accidente de carro. Los dos juntos. Eso es algo que yo tengo muy de Armando, así mucho. Toda la vida fue mi amigo. Ese día, si yo no hubiera andado contigo, lo mismo que si yo no hubiera andado con mi novia cuando falleció Bruno, posiblemente me hubiera ido con Bruno y posiblemente hubiera ido a donde estaba Armando. Pero lo que me explota la cabeza es que pasó lo mismo que con Bruno. Se fue a despedir de mí. El último es mi Nandito precioso. No vino a mi cumpleaños porque fue a donde fue, donde falleció. Diría, qué chingón que mi muerte hizo que me viviera. Van 20 años de la muerte de Dani y lo sigo amando tan profundamente como siempre. No, el amor no ha bajado ni tantito. Nunca te voy a olvidar. Si alguno de ustedes me ve, nunca dejo de pensar a sus hijos. Nunca. Ok, hoy no vamos a saludar igual que siempre porque me parece como, pues no sé, es como, Ya te prefiero... yo sé lo que estás pensando. Irrespetuoso. Sí, siento que es un tanto corto y irrespetuoso, la verdad. Te conozco. Ajá. Este capítulo quisimos hacerlo por una cosa en particular, o sea, por amor, obviamente. De ahí parte. De ahí parte todo, pero es sobre todo, yo tuve la idea por algo. ¿De qué les vamos a platicar? De las muertes de nuestros amigos, porque ambos tenemos varios amigos que han muerto, amigos muy amados. Correcto. Número uno, queremos hacer esto en honor a ellos. Pero ¿por qué salió esto? Porque un gran amigo que tuve, muy amigo que tuve, ustedes están viendo este capítulo en 18 de septiembre de 2025. Y él cumple 20 años de muerto el 20 de septiembre. Entonces le pedí a Kenneth que este capítulo salga, o sea, ustedes lo están viendo en el futuro. Porque dado que Dani cumple 20 años este año, tenía yo, en general siento que este año he estado un tanto cuanto sensible, ¿no? En ese aspecto. Y Sí. o sea, desde hace mucho, a mí a veces me gusta escribir, no quiere decir que lo haga bien, pero me gusta. Y tenía muchas ganas de escribir algo en honor a Dani. Y dije, no, qué mejor que un capítulo para hablar de él. Está más padre. Y está más personal. Está mucho más personal y así ojalá lo vea mucha gente, pero porque ojalá mucha gente sepa de nuestros amigos. Y entonces dijimos, bueno, pues un capítulo que dediquemos a nuestros amigos fallecidos. Me encanta. Entonces también por eso decidí hoy no ponerme de mis playeritas chistositas que uso, decidimos básicamente estar de luto. Correcto. Yo siempre estoy vestida de negro. Yo también, pueden ver los capítulos. He estado con diferentes colores así en todos los capítulos 4 veces. Sí. Si no es negro. Negro y estampados. Ajá, y yo igual, pero creo que nos quisimos poner como un poco sobrios para que sea una ocasión un poco más solemne. Correcto. Ok, acabo de hacer todo este preámbulo
les quiero decir que no preparamos este capítulo, todos los capítulos los preparamos y decidimos dejarlo ir a ver qué pasa. No tenemos nada preparado más que el sentimiento. Pero bueno, hay una cosa muy curiosa. Ahorita ya les vamos a empezar a platicar de todo. Pero hay una cosa muy, muy, muy curiosa. Todos los amigos que se me han muerto, voy a usar otra palabra, ustedes saben por qué. Todos mis amigos que se han muerto se han autodesvivido, ni uno de forma diferente. Todos se han autodesvivido. Sí. Y en el caso de Kenneth, los amigos que se han muerto, todos han sido por un accidente. Así es. Todos. O sea, no ha habido una sola muerte, no que sea bonito el cáncer, o sea, pero es como de, bueno, tiene cáncer, ya no quiero que siga sufriendo, me pude despedir, algo, ¿no? O sea, muertes naturales, no. O autodesvivisión o accidente. Entonces, bueno, Sí. este es dedicado de mi parte a Gisela, a Daniel y a Karen. ¿De tu parte? De mi parte es dedicado a Bruno, a Armando y a Fer. Vamos a dejar de fuera a Rafa, que murió junto con Bruno, porque Rafa era su primo. Mi Entonces, primo hermano, pero aquí estamos hablando particularmente de amigos. Rafa va a estar en el capítulo de familia. Si es que un día tocamos ese capítulo, Correcto. que quién sabe. Ya veremos. Ya veremos. Pero bueno, es en honor a todas estas personas. Vamos a cerrar con Fer, porque tuve la fortuna de que Fer se volviera mi amigo también. De acuerdo. A ver, vamos a empezar conmigo. Vámonos por edades, ¿qué te parece? Me parece bien. Me Órale. Vamos a empezar conmigo. La primera amiga mía que se autodesvivió se llamaba Gisela. Ella era mi vecina. Yo vivía en la colonia del Valle Sur, en la calle de Adolfo Prieto. Y empezando Adolfo Prieto, ahí hay un parque que es conocido pues, en la zona, que es el Parque de las Acacias. Yo crecí en ese parque. Ahí crecieron mis hermanos, mis amigos, sus amigos. Ahí crecimos todos en ese parque. Ahí tuve mi primer novio. Ahí empecé a fumar. O sea, como que en ese parque pasaron muchas cosas. Gisela vivía en un edificio en la calle de José María Oyoqui, entre Avenida Coyoacán y Adolfo Prieto. Ahí hay unos edificios muy altos, no sé, no me acuerdo, son 15 pisos, una cosa así, pero son edificios altos y son varios que son iguales. Entonces, pues yo crecí mucho en esa colonia, en el parque, porque pues mi generación, pues creció así, ¿no? Tenemos 62 años. Voy a cumplir, ustedes lo están viendo 18 de septiembre, cumplí 44 el 3 de septiembre. Claro, en el futuro. En el futuro, pero seguimos en agosto. Tú, Back to the Future. Pero no, hoy no van a salir cortos. Y Gisela era mi vecina y era también amiga de otros vecinos que éramos amigos. Teníamos 16 años. Salíamos, o sea, nos veíamos mucho en el parque, éramos como parte del mismo grupo. Me acuerdo mucho. O sea, no era una amistad como de... Sí llegué a ir a su casa y ella llegó a ir a la mía. Sí. Era más como una de esas amistades que yo tenía como de mis vecinos. O sea, yo creo que todos nos podemos identificar con esas amistades que son tus vecinos. Sí. ¿No? Que los conociste porque son tus vecinos. Y entonces, pues a ella, pues todo el tiempo la veía en el parque. Entonces, me acuerdo que caminábamos mucho por el parque, caminábamos y caminábamos y caminábamos y platicábamos y platicábamos y platicábamos. Yo me vine a enterar hace 2 años, yo creo, que ella tenía problemas de adicciones. Claro, sí es cierto. Y me lo platicó Jorge. Sí, Mis cierto. 3 amigos que se autodesvivieron, los 3 tenían problemas de adicciones. Qué fuerte. Pero yo no sabía de Gisela. O sea, eso es algo que me vino a caer como balde de agua helada. O sea, no sabías que ella tenía No, adicciones. no tenía ni idea. No Sí. tenía ni idea. Me lo contó Jorge. ¿Por qué no sabía? No sé, o sea, ella nunca me contó.
quizás seguramente me veía como, me va a juzgar, no tengo idea. Obviamente hoy pienso y digo, me hubiera dicho, siempre se lo hubiera, ¿no? Más con ese tema. Con ese tema el hubiera es como que lo más persistente y que te taladra. Bueno, en mi caso. ¿Sabes qué me duele muchísimo? Que no me acuerdo bien de su cara. Eso me duele horrible. Eso es fuerte porque aparte yo busco, no te interrumpo un segundo, muchas veces recordar esas cosas adrede, como para no olvidar. Sí. Ya, perdón. Obviamente, ni la cara de Karen ni la cara de Daniel se me pueden olvidar porque pues tengo fotos. Pero de Gisela nunca tuve fotos. Y se murió en una época en la que, güey, o sea, teníamos 16 años. Sí, o sea, no era tan común, de todos tenemos una foto de Exactamente. Facebook, ¿no? Y más si era mi amistad como del parque y del... Claro. Mira, mi vecina y la fregada. O sea, entonces como que nunca se prestó. Nunca hubo una situación en la que hubiera una foto. Entonces, Entiendo. o sea, teníamos 16 años. Güey, ya se me olvidó su cara. O sea, me acuerdo muchísimo que era morenita Ajá. y que tenía el pelo como de honguito. Ok. Y que era delgadita y más o menos de mi estatura. Ok. Y Sí, tenía pero- la voz como aguda. Ok. Sí, pero te acuerdas, o sea, no te funciona para construir No, la cara. ya no le O puedo sea, te construir acuerdas la de cara. detalles, pues. Y me pongo a pensar en, podría preguntarle a algunas personas si tienen fotos, pero creo que no le quiero ver la cara porque creo que me va a doler mucho. Qué bien. O sea, qué bien me refiero a por lo menos tienes eso, ¿no? O sea, Ajá. como, bueno, sé cuánto la quería, sé que era mi amiga, pero hasta ahí nos paramos, ¿no? Exacto, y ahí fue como un despertar muy raro. Yo ya había tenido mi despertar a la muerte desde antes, pero ese fue un despertar bastante abrupto, porque me acuerdo que íbamos saliendo de la escuela y eso, que vas al parque y entonces, y porque además me tenía que esconder para fumar, ¿no? Entonces era como de, tengo que ir a fumar. Y fue como Gisela se autodesvivió y ella vivía en el 8º piso de esos edificios. Se aventó del 8º piso. Y me acuerdo que estábamos, por ejemplo, entre ellos estaba Iván, que era un muy amigo mío. Estábamos debatiendo como, no, a ver, güey, tuvo que haber sido un accidente porque fue muy rudo porque estaba la sangre todavía en el pavimento. O sea, fue súper, súper intenso porque estaba la sangre en el pavimento y se quedó la mancha mucho tiempo. Wow, No. estará espantoso. Horrible, porque obviamente mucho tiempo la mancha fue roja, pero poco a poco fue Café, cediendo a degradando. café, se fue degradando, Pero qué hasta que era una impresión que no mancha limpiaron. oscura. Yo me imagino que sí limpiaron, pero Pero la no sangre bien. está muy cañón quitarla. Hardcore, qué fuerte. Pero era una cosa de, cada vez que pasabas por ahí estaba esa mancha, entonces no es como que me puedo olvidar un día, Wow. porque entonces paso por ahí y está la mancha y me acuerdo de ella. Y entonces, ¿qué capacidad de entendimiento tienes a los 16 años de que alguien que quieres hizo eso? Ni siquiera, Ninguno, ni siquiera lo entiendes bien. no lo entiendes bien, o sea, por lo menos Al menos en tu mundo, ¿no? en mi mundo, exactamente, Sí. que era un mundo tranquilo, ¿no? O sea, no... Con sus problemas normales. Normales, de adolescente, mi problema era si me había peleado con el novio, si había reprobado matemáticas, o sea, hasta ese entonces yo nunca había tenido, ya se había muerto, por ejemplo, mi abuelo paterno, pero pues nunca lo conocí, entonces lo vi tal cual en el féretro, pero y me acuerdo que fue muy impresionante, y más que yo tenía, creo que 10 años, entonces fue como wow, ¿no? Pero nunca alguien que quisiera, nunca nadie se había muerto. Sí. Entonces, hoy en día entiendo que ni siquiera tenía yo la profundidad o la capacidad, no sé si decir intelectual, emocional o de qué tipo, de cuestionar qué coños había pasado ahí. Uf. Es que eso es lo que lo hace todavía más fuerte, ¿no? O sea, de... Ni siquiera estoy entendiendo bien No qué es lo que entiendo está nada. pasando, ¿no? O sea... No entiendo nada. Sí, claro. Y menos de la manera y eso. O sea, eso es lo que lo hace todavía. Porque por tu cabeza no pasaba eso. O sea, en tu vida, Sí. Marta, no cruzaban esas cosas, ¿no? O sea, ¿Y qué tuvo que haber pasado una niña de 16 años para llegar a eso. para llegar a eso? Porque no quiere decir que justifique ni entiende. O sea, la verdad es que No, sí pues, más bien entiendo te la cuestionas, ¿no? autodesvivisión, lo he rascado tan a profundidad que a veces la entiendo. Sí.
pero pues ya estás grande, ya viviste muchos traumas o ya pasaste por suficientes cosas como para no encontrarle sentido a la vida, qué sé yo. A los 16 años, neta. Sí. Sí, yo a los 16 años estaba en la cúspide de mi vida. O sea, bueno, es un decir y es una estupidez, pero a lo que voy es como, no. Por más problemas que tuviera, no me cruzaba eso por la cabeza. Y espérate, bueno, espérense, porque eso fue ya muerte oficial Sí, cuando teníamos 16 años. sí. 2 años antes, mi amigo Daniel había intentado autodesvivirse. Sí. O sea, yo tenía 14 y él tenía 15. Sí. Uf. Y no sé si previo a eso lo había intentado. No tengo ni idea, pero a mí me tocó esa. Sí. Según yo tenía 14, él tenía 15. Ve, o sea, Y había tomado algo. No sé si tomó pastillas o si tomó algún líquido de algún tipo, pero ya que hable de él, me voy a clavar en ese tema. Pero bueno, si nos vamos a ir por edades, entonces empiezo yo a los 16 con Gisela. sí. Y ahora nos vamos tú a los 18. Sí. Con Bruno. Bruno y Rafa, pero bueno, vamos a hablar de Bruno. Sí, bueno, Vas o sea, a tener que hablar de Rafa. sí, o sea, de hecho es parte de la historia. Sí. Dejo el antecedente, que Bruno era uno de mis mejores amigos en ese momento de mi vida, aunque estábamos peleados. Y Rafa era mi primo hermano del que no he hablado, quizá algún día hablaré, al que amo profundamente hasta el sol de hoy, y murieron juntos. Por eso dice Marta que va a estar ligado de alguna manera. Bueno. ¿Quieres platicar por qué estabas peleado con Bruno? No, claro, contexto. Yo lo único que no voy a platicar Es la forma. es la forma. Bueno, sí, pero no con Hasta ahí, detalles. ajá. Bruno y yo éramos amigos desde los 16, más o menos. O sea, íbamos en la misma escuela, lo conocí toda la vida, pero hasta en la primaria, en un viaje a Oaxaca, nos hicimos amiguis, pero de primaria, de niños tetos y así. Y ahí ya sabes que te separaba mucho el salón, ¿no? O sea, es como yo soy del A, yo soy del B, tú eres del C, ¿no? O sea, en la primaria. Entonces, como que fuimos amigos en el viaje y como que regresando a la escuela, era como ya sé quién es Bruno, ya sé quién es Kenneth, pero hasta ahí, ¿no? Bueno, amistad o sea, bueno, al menos en mi caso, en mi historia, como que los amigos de la escuela a esa edad, o sea, cuando yo me hice amigui de Bruno en la primaria, teníamos 10 años, creo, o algo así. U 11, máximo. Entonces ahí sí era mucho como cada quien tiene sus amigos de su salón, al menos así era en mi vida, ¿no? Yo creo que en la vida de todos, pero sí. O sea, mis amigos eran, que aquí ya salió Daniel, German. ajá, German, Josué, ¿no? Bueno, Josué no ha salido, pero sí. No, bueno, sí, pero es como, eran mis amigos, ¿no? Pero no importa, Salo. No, Salo fue mi amigo hasta después. Ah, claro. Salo fue mi amigo saliendo de la escuela. Es cierto, eso es cierto. Pero bueno, ese no es el punto. A lo que voy es, tuve ese breve encuentro con Bruno en la primaria, es a lo que me refiero. Pero hasta ahí. O sea, ahora ya sé quién es Bruno. Pero él y yo nunca éramos del mismo salón. Fue hasta ese viaje a Oaxaca. Que fue como, tú eres Bruno, tú eres Kenneth. Y me acuerdo que estábamos en una alberca en el hotel jugando con una pelota. O sea, mis recuerdos así. Bueno. Fue hasta la tercera de secundaria, ¿no? Que yo empecé a llevar mucho con Bruno. Mucho. Ya nos tocó en el mismo grupo. Es una cosa muy extraña. Bruno llegó a mi vida porque nos cambiaron de grupo, ¿no? Así es la verdad. Él no era una persona tan sociable como yo. Como que yo me llevaba con muchos y él se llevaba con poca gente, ¿no? No me quiero clavar tanto, porque si no, nunca voy a acabar. No importa. Digo, eso lo estoy diciendo yo contigo. Sí, yo sé. Pero date, qué ching. Cuando nos hicimos ya amigos en forma, Bruno y yo, nos hicimos amigos muy en forma. Sí, ya muy amigos. Ajá. Y ya adolescentes, mujeres, fiesta, desmadre. Y era como, nos dimos cuenta que teníamos mucho en común. Mucho en común. Para los ancianos que están viendo esto, íbamos mucho a Villa Romana, a La Alebrije, ¿no? O sea, y teníamos mucho en común. Al Alebrije de México y al de Acapulco. Y al de Acapulco, seguro. sí. Pero era como, yo salía mucho con él
y me di cuenta que no era el mismo Bruno que era en la escuela. En la escuela Bruno era un güey más retraído, tenía pocos amigos. Oye, eso nunca me lo había Ajá. contado. O sea, no era un nerd ni nada por el estilo, pero él era más como en su onda, ¿no? O sea, Más solitario, digámoslo así. sí, o sea, como que tenía sus amigos desde chavititos y ya. Son mis amigos, bye. Bruno no era una persona que en la escuela intentara sobresalir. Podía y se llevaba muy bien con la banda, pero, o sea, como que era más para él, ¿no? Cuando empecé a ser nuestro amigo como mucho más en forma, nos empezamos a dar cuenta de qué tan parecidos éramos, porque entonces el lunes platicábamos, ¿no? No lo digo con orgullo, pero muchos cuando estábamos todavía muy chavitos y muchos eran como de ¿qué hiciste el fin de Fui semana? al cine con mis papás. Ajá, así de fui a cortar gardenias y al cine con mis papás, ¿no? Y yo llegaba, ¿no? Y entonces me decía Bruno a mí, ¿tú a dónde fuiste? No, pues a Villa, y tú no, pues al Pervert, ¿no? Y tú así de pum, pum. El pervert. Pervert no Lounge. manches. Ah. No, no manches, en serio. Entonces ahí fue como, wow, o sea, todavía tenemos más en común de lo que, tonto quizá, pero más en común de lo que pensábamos. Pues no, a esa edad, por supuesto que no es tonto. Entonces, cada vez nos hacíamos más amigos y más amigos y más amigos y más amigos y más amigos, hasta que ya la amistad era muy fuerte. O sea, Y además, que a esa edad, las amistades son muy intensas. son lo más poderoso que existe. No digo que hoy no, No, pero es pero en diferente. ese momento es como, diferente. voy a dejar a mi familia por Sí, o sí, sea, es como me una importa más mi intensidad. amigo que mi mamá, o sea. Exacto, es una sí. intensidad suprema. Sí. Bueno, nos hicimos súper amigos, ya a grado de conozco perfecto a sus papás, a su hermano, él conoce a mi hermana, a mi mamá. Se quedaba en mi casa a dormir tiro por viaje, yo me quedaba en su casa, él empezó a salir con otros amigos míos, yo empecé a salir mucho con sus primos, ¿no? Que por cierto, si ven este video, no mamen, les mando un abrazo y un beso gigante. Ellos saben quiénes son. Paco y el Chango, unas maravillas de Bueno, empecé a salir yo mucho con ellos, ¿no? Entonces íbamos mucho a Villa Romana. Por ejemplo, ahí está triste que, ¿te acuerdas de este encuentro que te acuerdas que dije que tuve con una maestra? Uy, sí. El único que puede atestiguar eso ya está muerto. Ay, no manches. No A menos manches. que se acuerden Paco No, y qué o gran, Miguel. no, y qué gran hazaña. Pero solamente o sea. él, solamente No, esa era él. esa hazaña de héroes. O sea, De héroe, así, de héroe, ajá. ¿no? Maldita sea, nadie me lo va a creer nunca, Bruno. Demonios. Bueno, entonces, así, ¿no? Puse mucho preámbulo, pero era importante para mí. No, pues claro. Y en la prepa es cuando las cosas se fueron por otro lugar. Cuarto de prepa. Tan amigos como siempre, maravilloso, súbete y bájate, se empiezan a hacer como circulitos amistosos. Bruno era, esto no es ningún secreto para nadie que lo vea y lo conocía, extra huevón. Si yo era huevón y no sé cómo acabé, ese carnal era una cosa descomunal. Lo huevón. No entraba a clases, le valía madre. Buah, peor que a mí. Peor que a mí. Entonces, empezamos como a agarrar, no a distanciarnos, pero sí como a agarrar otras bolitas. Yo conocí a mi primer amor. Él empezó a andar con mi mejor amiga. Siento que es súper relevante y que tienes que hablar un poquito de ella. No, de hecho, eso es gran parte de la Ah. historia. Eso es gran parte de la historia. Ella y yo éramos así. Ella entró en cuarto de prepa. Nos hicimos chiles mal. Así mal. Y ella un día me dijo a mí. O sea, ella era mi mejor amiga. Y ella me dijo a mí un día, ay, tu amigo Bruno me gusta, ¿no? No, Karina era así como que mi top. Ok. ¿Está mal que llega su nombre? No estás diciendo su apellido. Ok. Y ella me dijo un día, Bruno como que me gusta. Y le dije, pues te lo conecto. ¿No? Pues date. Entonces yo le dije a Bruno, como, güey, le gustas a Karina, no te pases de lames, súbete y bájate. Y ese güey como no me daba como señales de vida, como, va, pues este güey Le urge. le mega mama a Karina, estoy Siempre decir seguro. que no a esa edad, bye. O Exacto. sea, de güey, no nos hagamos. Ajá. Ah. Y ahí es donde empezó al acabose, porque esa parte triste de la historia que estoy resumiendo muchísimo. Parece Bueno, que no, pero sí lo estás mucho. repitiendo. Bruno y Karina empiezan a andar porque yo los conecto, ¿no? Bueno, o le digo a Bruno, Karina quiere contigo, o sea, bye, le gustas. Yo feliz, no sé qué. Yo por mi lado empecé a andar con Güera Number One, ¿no? Idiotizado, enamorado, estrella, súbete, bájate, bla.
Entonces, ¿A la güera uno no le daban celos de Karina? seguro. Ah, seguro. pero no que tú supieras. No, sí, hasta me lo llegó a decir. Ah. Sí, sí le ardía. Ah, y a Bruno también. O sea. Bueno, eso Salga- sí ya obvio, ya sabía. Ajá, pero es como a los dos, ¿no? Le odiaban la relación que teníamos tanto el uno no lo odiaban, pero sí. No voy a defender ni a la güera uno, No, ni a no, Bruno, no, que en no. paz descanse, pero te conozco Ajá. y seguramente cruzaban límites que no debían cruzar. Sí, raros, raros. No, Seguro. raros, raros. Y era como un. Para ti es muy difícil, no digo que no puedas, tienes muchas amigas mujeres, Sí. pero profundizar ese nivel para ti no es tan fácil. No, sí, no. Y Karina y yo teníamos como una onda de demasiado amor desbordado. O sea, era algo raro. Esa es la verdad. Lo admito, lo admito, lo admito. Pero eso no quiere decir que engañáramos a nuestras parejas. Ah, no, eso es otra cosa, claro. Pero sí era un amor muy desbordado. Demasiado. O sea, ella me amaba muy cabrón y yo a ella, ¿no? Pero bueno. El punto es que yo conecto. ¿Por qué es relevante esto? Yo conecto a Bruno y a Karina. Más allá de que a Güera uno le dieran celos. Ellos empiezan a andar. Yo tenía a mi novia. Guau, todo perfecto. Pero Bruno, aunque él sabía que yo estaba súper enamorado de mi novia, así, y que Karina para mí, aunque fuera un amor desbordado igual, yo nunca había tenido ondas con ella ni nada y que, o sea, la amaba muchísimo, pero era mi amiga, le empezaron a dar unos celos loquísimos, ¿no? Bueno, ¿por qué mencionaba todo lo de lo huevón y eso? Porque es muy relevante. Ajá, mucho. Yo que me sé la historia es muy relevante. Bruno y yo nos empezamos a distanciar, llegamos a tener pláticas así fuertes de, es que, ¿qué estás haciendo? Yo estoy súper enamorado de mi novia, o sea, ¿tú qué? ¿Por qué te pones así? Cuando tú empiezas, yo te presenté a Karina, o sea, tú sabes por qué, o sea, el amor que yo sentía por ella y que la amo con todo mi corazón, ¿por qué tienes celos si yo estoy enamorado de mi novia y guau, 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 guau? Todo esto para decir que Bruno y yo nos empezamos a distanciar, ¿no? Más allá de que también me distancié de Karina y que a mi novia no le encantaba la relación y guau, guau. O sea, me distancié de Karina y de Bruno. ¿Por qué relevante que eran huevos de ancla a Bruno? Bruno reprueba el primer año de prepa, lo corren de la escuela en la que estábamos. Y por otro lado, está la historia de mi primo, ¿no? Que también reprobó el año y se cambiaron y se conocieron en la misma escuela. O sea, a Bruno lo ¿Cuál era el corrieron. Madrid, el francés? ¿Cuál El era? Williams. El Williams. A Bruno lo corrieron de nuestra escuela, bueno, en la escuela en la que estábamos. A mi primo lo corrieron de la escuela en la que estaba. Que era el Franco, a nadie corren del Franco. ¿Qué es el Franco? Y se fueron a la misma escuela. Y yo fue como, no mames, güey, ahí está Bruno, ¿no? Y por otro lado a Bruno le dije, mira, ahí está Rafa, ¿no? O sea, total, se empezaron a hacer amigos, guau. Y después de una hora de preámbulo. Celoso fuiste tú. Ajá. Sí, eso estuvo fuerte. Pero no voy a adentrarme en la historia de los celos que me daban ahí a mí o no. Sino lo que pasó. Es un poco relevante también, siento. O sea, el dolor también está... Pues, tiene ¿Ligado a que eso? ver, claro. Pero quedamos que no iba a hablar de Rafa. Pues lo entiendo, porque es como... Ahí se tendría que ir a la parte de la A la historia de familia. Bruno. Pero sí platicar los celos que tenías de ellos, porque ya cuando se reencontraron, tú y Bruno se murieron. O sea, siento que sí es relevante. Sí, tienes mucha razón. Tienes mucha razón. El punto, ¿por qué es relevante aquí que fueron a la misma escuela? Bruno estaba muy celoso de mí, pero me quería muchísimo. Celoso de ti por Karina. Ajá. Y Rafa era como mi hermano más que como mi primo, ¿no? Entonces, yo con Bruno ya no me llevaba y él intentó como que reemplazar ese cariño con mi primo cuando lo conoció. Entiendo. O sea, como este es primo de Kenneth, pues me voy a llevar con él porque con Kenneth ya no me voy a llevar, ¿no? Y Rafa no. Pero Rafa es como, qué chido Bruno, ¿no? Y entonces empezaron a llevar a Rafa y Bruno, ¿no? Y es como, es amigo de Kenneth. Él no por ninguna otra cuestión, sino como, pues está chido, ¿no? O sea, alguien conocido. Ya lo he visto en las fiestas de mi primo, porque ya se habían visto en mis fiestas. Bueno, ahí el de los celos empecé a hacer yo. Me empezaron a dar unos celos de locura, porque entonces me enojaba que Bruno y Rafa se llevaran, y yo le decía a Rafa que por qué se llevaba con él. Pero ese era tu problema mayor seguro, ¿no? Que Rafa se llevara con Bruno, no tanto Bruno con Rafa. Yo veía a ¿O eran Rafa- las dos cosas? No, los dos lados. Yo veía a Rafa muy, o sea, muy Muy clavado en su muy amistad. clavado en su relación con Bruno y me ardía porque Rafa era una de las personas que más amaba en el mundo y Bruno
por otro lado, yo decía, güey, ¿por qué ni estando tanto con Rafa? Y Rafa me decía que le decía de mí, de, güey, Kenneth no quiere con Karina y nada, ni así logras reconciliarte conmigo. Entonces me daban celos también, ¿no? Bueno, seguro ya llevamos 4 horas y media No de importa, podcast. una hipótesis que tengo. Ajá, ajá. No es normal que Bruno sintiera esos celos. Dame un segundito. ¿De mí con Karina? Ajá. Ajá. O sea, vaya, ya dijiste que en efecto tenían como una relación ahí chistosona, ¿no? Pero si los celos eran tan extremos, voy a jugar al abogado del diablo. Ajá. ¿No será que Karina alguna vez le dijo algo? Pues quizá le dijo, no es mi culpa que mi mejor amigo sea un Adonis. Con esos Ay, ya, músculos, güey, en buena onda. Con ese pinche cuerpo de te cuadras, nanado. Lo digo, yetudo. lo digo en serio. Decirle algo como qué. Es que creo que, no sé, o sea, ay, Kenneth algunas me dijo que estaba enamorada de mí, no sé, por quedar bien, por hacerse la guapa, por, no sé. No sé, habría que preguntarle a Karina. Karina, ¿dijiste alguna estupidez por el estilo? No, pero si era, o sea, yo lo veo ahorita así, un hombre ya anciano, y digo, era para que se enojara Bruno y para que se enojara mi ex también, o sea, Por cómo se llevaban. ajá, pero la verdad es que nunca pasó nada. O sea, la realidad es que nunca pasó nada, esa es la verdad. O sea, Karina y yo éramos amigos, sí nos amábamos muy enfermo, pero éramos amigos, o sea, nunca nos agarramos, nada. Pero sí era raro, porque entonces la banda nos ubicaba juntos, yo me iba todas las tardes a su casa y estábamos en la hamaca echando hueva abrazados, pero no nos estábamos besando. No, sí está súper rara esa amistad. Pues Rarísimo. yo nunca tuve un amigo que es vente y abracémonos en la ¿Por qué tú no hamaca. tenías amigos tan puros de alma como Ay, yo? güey, Daniel. Sí, mira, qué maravilla, Daniel. El punto aquí es que lo relevante de mi preámbulo de 1 hora es que por todo lo que ya platiqué siendo muy amigos, ¿no? Una semana antes de que muriera Bruno, yo le hablé a Rafa al celular de Bruno porque dije, seguro están juntos, seguro. ¿Y por qué no le hablaste a Rafa? Le marqué, pero no me entró. O sea, estaba... Bueno, estamos hablando del año 2000, Ajá, además. su celular ya no tenía pila Sí. o no tenía saldo o Sí, no sé. whatever, pero... 1914. No, pero era el año 2000, ¿no? Ajá, pero es Sí, como- fue el 2000, ¿no? Sí, 2000. Pero es como, por algo no me pude comunicar con Rafa. Entonces, le hablé al celular de Bruno. O sea, ¿estás con Rafa? Así de, pásamelo. Pásame a Rafa, ¿no? Y raro, porque entonces ahí Bruno se quedó platicando conmigo. Ok. O sea, yo obviamente le dije, así de la nada, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, güey, estoy tratando de encontrar a mi primo, no sé qué, pero no me contesta. Sí, güey, te lo paso, pero entonces Bruno ahí, ¿pero qué onda, güey? ¿Qué haces? Y yo así de verdad que fui muy corto por el preámbulo, pero estábamos como muy distanciados. Y yo, pues nada, güey, estoy aquí de casa de otro amigo, que ya tampoco es mi amigo porque se agarró con la güera número 1. Ay, Dios. Entonces, él muy platicador y no sé qué, y yo sí, no, pues estoy en casa de tal amigo, súbete, que no sé qué. Le dije, pero pásame a Rafa, pero todo bien, o sea, todo tranquilo. Y me dice, no, ¿dónde estás? No, pues en tal lugar, vamos por ti. Y en ese momento, eso fue para mí muy hermoso y lo voy a apreciar toda mi vida. Después de meses de no hablar con Bruno, o de hablar por encima, chafa, todo por una relación con Karina o con Rafa, nada que ver con él. Una semana antes de que murieran, él andaba de amoroso y ¿qué onda? ¿Y dónde estás? Y paso por ti, bla, y sube, y va. Una semana. Y fuimos a una fiesta juntos. Y en esa fiesta, yo ya le había dado escenas de celos a mi primo, y bla, bla, guara, guara, ¿Y guara, Rafa qué te decía? que yo era irreemplazable y que me iba a amar a mí más que a nadie O nunca. sea, en te su amo vida, a ti, jamás. güey, ya. Si eres mi amigo, tú eres mi hermano, güey, ¿qué lloras, no? O sea, él era como muy de, güey, sí, güey, tú llora y ya, me vale madres. No va a cambiar nada entre tú y yo, lo cual así hubiera sido, ¿no? Pero bueno, pero ahí ese día me enteré, y por eso ha sido tan relevante Rafa en esta conversación, que Rafa llevaba meses terapeando a Bruno. De, güey, eres un imbécil, que me te adora, ¿por qué haces esas pendejadas? Güey, él tiene a su novia, sí quiere mucho a Karina, pero o sea, es su amiga, y de todas maneras ya lograste que se separaran, pues ya mejor llévate tú con él, no, o sea, como que, guau. Y Bruno ese día yo creo que ya lo tenía tan hasta la madre Rafa, o lo hizo entrar tanto en razón, que por eso dijo, ¿dónde estás? No sé qué, y ese fin de semana, antes de que fallecieran, yo hablé con Bruno. Y me pidió perdón y me dijo que me quería con todo su corazón y él lo quería a él
y que dejáramos todas las estupideces atrás y que yo estaba muy enamorado de mi novia y que, perdón si él se había sentido mal por algo con Karina, pero que yo con ella no quería, que yo quería con mi novia y que a él lo adoraba y ese día estuvo maravilloso. Nos pusimos a chupar todos, echamos desmadre y yo estaba con mi hermano y con mi mejor amigo otra vez, ¿no? Y aquí lo relevante, después de 50 horas de hablarlo, es que la semana posterior fallecieron en un accidente de carro, los dos Hoods. Y esa fue la tercera muerte en mi vida, pero la primera más relevante por muchísimo. Sí, la que más te, o sea, Ajá, la que más te ha dolido hasta la Hasta hoy. fecha. Que- hasta hoy. Porque fue doble. No estamos hablando de Rafa ahorita, pero Sí. fue por partida doble. ¿Podrías nada más platicar, amor? No, yo, o sea, que antes de chocar, Ah, eso es muy relevante. Eso es muy relevante lo que acabas de decir. Porque ya me pasó 2 veces. Antes de que pasara eso, como ya nos habíamos hecho amiguis, Bruno y yo, que lo estoy diciendo como chistín, pero en realidad ya habíamos hablado, todo ese día yo estuve hablando tanto con Bruno como con Rafa de a qué hora nos vamos a ver y es que entonces súbete ya en un plan de es un hecho que hoy nos vamos a ver, ¿no? Pero yo tengo que ir a este lugar. O sea, yo tenía que ir a una fiesta con mi novia porque entonces ella tenía una mujer de intercambio en su casa y tenía que ir a esa fiesta a ¿los fuerza. en Praga? Ajá. Bueno, Sí, de Praga. pero bueno, ¿solo eran de Praga o de No, eran de Eslovaquia Praga. en general? No, no, Ok. eran de Praga todos. Y yo tenía que como que ir a fuerza, ¿no? O sea, no a fuerza, pero Sí, o sea, para acompañar a compromiso de mi novia, sí, ni modo. Exacto. Ajá. Y ellos no sé dónde habían estado en la tarde y todo. El punto es que durante todo el día, y no estoy ladrando ni exagerando, hablé con Bruno y con Rafa, con cada uno por separado y con los dos juntos, por lo menos unas 5 o 6 veces. Llegaron a la fiesta en la que yo estaba, pero era una de estas fiestas de la vieja escuela, no sé quién nos esté viendo, pero que era no me acuerdo en dónde era, pero era como en el Pedregal o algo así, que estaba así atascada. Las clásicas fiestas de sello y así. Exacto. Atascadísima de gente y yo los vi porque todos me marcaron en un StarTac. No sé si puedo poner un StarTac por aquí. Me marcaron y yo los estaba viendo desde un vitral. Me estaban hablando como con el teléfono así. Ahí no había altavoz, pero lo tenían como así. Y es que mira, y güey, estamos tratando de entrar y no sé qué. Y yo así de bajé a la cadena. No los vi porque estaban muy lejos, pero desde arriba sí los veía y entonces hablábamos y... Entonces de pronto no me acuerdo si me dijo Bruno o Rafa, pero me insistieron mucho. Eso nunca me va a dejar de impresionar. Me insistieron Nunca. mucho. Vámonos, ya vente con nosotros, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos. Aquí te esperamos, güey, te esperamos media hora. Despídete de tu vieja y de quien te tengas que despedir y vámonos, y vámonos. Y yo, nada más por no dejar a mi novia, pues no me iba. Gracias. ¿Sí? Y yo así, no, y así de, ¿saben qué? Entonces ya me marcan, ¿no? Y es como, oye, vamos a tal lado, no me acuerdo a dónde, te marcamos cuando estemos allá y ya le caes tú ahí, porque yo les decía, en 1 hora acabo, en 1 hora acabo. Salí, nunca se olvida, salí de la fiesta y así instantáneo. Y no me entraba la llamada a ninguno de los dos teléfonos. Y fallecieron los dos esa noche. Camino a donde iban. Camino a donde iban. Camino a donde iban. Que fue en Insurgentes por donde está el CREA, enfrente del CREA, ¿no? Exactamente. Exactamente. En un accidente de carro. Y fue no la primera vez, como ya dije, que me topé con la muerte. Ya había fallecido una tía y mi abuelo, a los cuales a los dos los quería muchísimo, sobre todo a mi abuelo y a mi tía también. Pero aquí era mi mejor amigo Sí, o sea, y mi hermano. tu brazo derecho. Ajá. Y esa fue la primera vez que yo sufrí la pérdida de un amigo tan querido. Lo único que agradezco es la suerte de haberlo podido abrazar y darle besos antes de que sucediera. Porque fue un pinche fin de semana antes. O sea, si
si Rafa no se hubiera aferrado y yo no hubiera hablado con él. Porque a Rafa lo veía cada semana. No, o sea, hasta la fecha, para como eres, hasta la fecha seguirías pensando en, madre, no me reconcilié con Bruno. Así es. Y pues por orden cronológico, te toca. Está cañón. No, y más que, pues, o sea, yo llevo 15 años contigo y desde casi que el día 1 que empezamos a andar, de tus primeras conversaciones fueron de Rafa y de Bruno. Sí, son marcas indelebles en mi vida. Ajá, Indelebles. sí. No, y me puedo pensar en que ellos, evidentemente ellos eran unos bebés. O sea, qué impresión. Mi primo acababa de cumplir 18. Sí. Acababa. O sea, 3 meses 4 antes. meses. Él era de junio, ¿no? Y eso fue en octubre. O sea, No, y a mí, o sea, lo que más me duele de esta historia, o sea, no te puedo decir, o sea, obviamente la muerte de ellos, pero pues no los conocí. Claro. Me hubiera fascinado conocer a Rafa, o sea, a Bruno también, pero pues obvio más a Rafa, ¿no? te entiendo. Pero dado que no los conocí, lo que me duele horrible de esta historia es que tú hayas tenido que sufrir eso a los 18 años. Sí, O sea, sufrir eso en general. soy otro. Y luego a los 18 años, Sí. Es un despertar demasiado abrupto. Demasiado abrupto. sí, O sea, sí me cambió la vida. no, claro. O sea, pero duro. Desde ahí te volviste, se me hace, digo, no tengo idea porque te conocí cuando teníamos ambos, no sé, unos 26 años, pero podría jurar que previo a la muerte de Rafa y Bruno, tú no tenías esa oscuridad que tienes. Puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser. Mi Dark Passenger. Ajá. Sí, puede ser. No tengo idea, obviamente, ¿no? No, pero sí fue como un despertar. Quizá la palabra suena muy trillada, pero es como, brother, esta es la vida. Para que te vayas enterando de qué lado más jala la iguana, güey. Sí, ¿No? Así, literalmente. sí. Pues sí, por edad ahora me toca a mí. Entonces ahora vamos a hablar de Daniel. Sí. Alguien que quiero comenzar por decir, me hubiera encantado. O sea, me has hablado de él de una manera tan increíble que como me hubiera encantado conocerlo. No, y se hubieran adorado. Estoy seguro. Se hubieran Porque adorado. aparte tú te la sabes. O sea, yo tú no te andas con tonterías ni mamadas. No. Si me lo estás diciendo es porque así habría sido. No, es que, o sea, eran súper parecidos. Ey, Nada más que Daniel era mucho más oscuro que tú, pero evidente. evidentemente, ¿no? Pero eran muy parecidos. Qué loco. O sea, de esas personas que brillan muchísimo. Yo a Dani, o sea, quiero platicar de cuando lo conocí porque, bueno, no fue una manera común de conocer a alguien. En nuestra generación, no sé de qué generación sean ustedes que nos están viendo, pero por ahí de mediados de los años 90 más o menos, había una moda bastante darqueta y estúpida, por no usar palabras más altisonantes porque estamos en YouTube, pero era una estupidez esa moda, pero estaba de moda ahorcarte y desmayarte. En su mundo, en el mío no. Ay, no manches, nunca lo hicieron. Por supuesto que no. Nosotros ¿Neta, no? no estábamos en una cárcel, estábamos en una escuela. No manches, mi amor. La cárcel en la que yo estaba. Bueno, ya. Era sí, un reformatorio ya de sin eso. ya sin chistín. Bueno, al menos. No, creo que sí. Más bien yo. Era moda cañón. No, sí, Quizá no le entraste tú. Sí, yo no, pero tienes razón ahorita que lo pienso. Era moda cañón, o sea, tenías que hacer como una serie de respiraciones y te ponías de cierta forma y te aplastaban aquí, o sea, te apretaban aquí el flujo de sangre, ¡puc!, hasta que te desmayabas. Entonces, yo a Dani lo conocí cuando yo tenía 13 años y el 14, él era del 80, yo soy del 81. Y lo conocí en una fiesta de Paulina. No voy a decir apellidos. Pero no es la Paulina que conoces, es una Paulina que no conoces. Ok. Yo tenía un círculo de amigas que éramos arquetas, éramos súper rudas y éramos súper dark, ¿no? Y entonces fuimos a una fiesta en casa de Paulina que era de mis amigas dark, que era así una cosa, no manches, qué ruda era Paulina, tenía un esperma tatuado y ella tenía 13 años también, o sea, imagínense lo que le estoy hablando. Y era una fiesta en casa de ella, que su hermano tenía amigos todavía más rudos que ella, ¿no?
Y era como, no manches, o sea, no sabía si admirar a los amigos y que te gustaran o temerles un poco. Entonces, en esa fiesta estaba Dani. Y estaba, pues, hasta atrás de, yo me imagino que De muchas cosas. no solo de alcohol, seguramente no solo de alcohol. Hey. Desde chavito ya tenía unos problemas bastante graves. Entonces empezó como en lo que haya traído. Sí, güey, me quiero desmayar, ¿quién me desmaya? Y yo así de, yo, ¿no? Y así de, yo sé desmayar, sí. Y entonces estábamos ahí en la fiesta, pero creo que estaba como muy oscuro, porque era era un departamento y apagaron la luz y creo que había como por ahí, no sé, de esas mamás que, no me acuerdo cómo se llama. Estrobos. Ajá, de esas madres. O la luz muy baja, no me acuerdo, pero me acuerdo que era como muy oscuro. Ajá. Y yo así en ruda máxima, y soy igual de ruda que tú, que estoy a punto, tú, ser que no conozco, que estoy a punto de desmayar, soy igual de ruda que tú, porque supuesto. Dani tenía un aspecto como de güey rudo, Sí. ¿no? O sea, en ese entonces, esa moda, que era el clásico güey rudo, y entonces eran los jeans ultra rotos. O sea, mientras Camisa más... de franela amarrada. Ajá. Por Y supuesto. mientras más rotos, más cool. Porque más voy en contra del sistema. Claro. ¿No? Entonces, tenía Claro, los claro. pantalones súper rotos. Sí. Usaba mucho como playeras blancas de cuello en B. Botas, obviamente botas de casquillo o Dr. Martens. Por supuesto. Y obviamente chamarra negra de piel con cierres. No, Ya el sabes. epítome de No, la mames, o sea, rudeza. era el güey más Cool. rudo y cool del mundo. Cool as fuck. Cool as fuck. Y entonces así, ¿quién me puede desmayar? Y yo así de, yo, chica ruda, nada ruda, le temo a todo, pero yo estoy aquí, Claro. yo te desmayo, ¿no? Y él, va, chido, ¿no? Ya sabes, así de, chido, Cámaras. sí, chido. Ajá. Y yo así de, ¿no? Y apretándole así, güey, lejos de desmayarlo, le provoqué el vómito. No mames. Y entonces ahí va corriendo al baño, sí, esta pinche vieja no sabe desmayar, no sé qué. Y entonces fue corriendo al baño a vomitar y yo así, ay, lo hice vomitar, lo habré matado. Eso no ¿qué me lo habías hice?". contado. ¿Nunca te lo había Nunca. contado? No manches. Nunca. Pues no lo desmayé, lo hice vomitar. Wow, ok. Ajá. Ok. Y entonces así ya fue como un momento incómodo en el... Porque pues todo el mundo vio esa escena ruda en el quien me desmaya, soy súper rudo, yo soy súper ruda, también yo te desmayo. Y lejos de eso, pues lo hice vomitar. Ajá. Ya no me acuerdo del resto de la fiesta, pero seguramente fue una buena fiesta, ¿no? O sea, lleno de chavitos rudos. Pasa, ¿no? No lo vuelvo a ver. Ya. Pasa, no sé, un año a lo mucho. A lo mucho. Y de repente llegó a la escuela, entró a segundo de secundaria, ¿no? Recién fresquecitos, cumplidos los 14. Sí. Porque yo soy del 3 de septiembre. O sea, siempre agarraba mi cumpleaños así de, es lunes, es mi cumpleaños. Hoy entré a la escuela y hoy cumplo años. Sí, ¿no? sí, sí, claro. Entonces, sí, fresquecitos los 14. Así ya entramos al salón, no sé qué, mochila, y entonces entra el director y así, y entra con un güey, ¿no? Así de, y nosotros veníamos de, a ver, o sea, de todos veníamos juntos, los mismos, habíamos Desde estado la- juntos en primaria, Sí. muchos desde maternal o English beginners. Sí, wow. Y otros ya habían entrado en primero de secundaria, pero ya estaba como muy formado el grupo, pues, de los que éramos el grupo de secundaria, de que se formó en primero de secundaria. Y Daniel entra a segundo de secundaria. Sí. Y entonces nos presentan, no voy a decir sus apellidos, pero él es Daniel tal, ¿no? Él es Daniel, y es un nuevo compañero, y era como, órale, güey, o sea, está entrando un güey nuevo, lo cual era rarísimo en esa Sí. escuela. Y dijo el director, ¿alguien quiere darle la bienvenida? Y yo así de, yo, profesor, cadena, ¿no? Y yo así de... Entonces me paré, no me acuerdo de las palabras exactas, pero tuvo algo que ver con todo lo que acabo de decir. Ok. Con, pues todos venimos juntos de toda la vida. Ok. Unos desde primaria, otros desde maternal, English beginners, y otros ya hay un grupo que ya se formó, pero porque habían entrado nuevos en primero de secundaria. Y esos nuevos, algunos se fueron al lugar de los tetos y otros al de los populares y no sé qué.
Y éramos un grupito que éramos muy celosos en nuestra popularidad, ¿no? Entonces no podías entrar a ese grupo. Ey. Así, estaba más difícil entrar ahí que a la Mara Salvatrucha. Sí, ¿no? pues sí. Entonces, yo empecé a dar como todo ese Preámbulo. preámbulo de, güey, todos nos conocemos de toda la vida, pero va a ser un placer hacerte un espacio Muy Marta. en nuestras vidas y hacerte un espacio. Y que te sientas a gusto y no te sientas excluido en un salón en donde todos somos amigos, ¿no? Muy Marta, muy Kenneth. Yo hacía lo mismo cuando entraban nuevos. Mira, a Daniel nunca se le olvidó eso. Nunca. O sea, esto es algo que nunca te había dicho. Pero, digo, no te va a sorprender, pero Daniel tenía como que unos estándares muy cañones de la lealtad. Sí. Y él tenía códigos de lealtad Como los muy tuyos. perros, como los míos. Él los llegó a romper por sus problemas de adicciones, ¿no? Pero sus estándares de lealtad tenía códigos muy firmes y muy intensos. Sí. Y a partir de que yo le di esa bienvenida y que gracias a eso él se sintió acogido y fue como aquí voy a estar bien, siempre me dijo, eso nunca se me va a olvidar. Wow. Nunca se me va a olvidar que fuiste la primera en pararse, en darme la bienvenida y en hacerme sentir ching. Nunca o sea, me lo decía así, eso nunca se me va a olvidar. Y entonces conocíamos así a Juan Pitas de no sé qué, y ella les voy a contar así, ¿saben lo que hizo ella? Así. Qué chido. Y entonces, Qué chido. bla, y entonces la pendeja, porque así era, ¿no? Esa fiche pendeja, y me sapeaba esta pendeja, así, así, ¿quién me puede desmayar? Y la pendeja, en lugar de desmayarme, me hizo vomitar. Y entonces, y siempre contaba la historia con gente nueva. Sí. Porque para él, y para los dos, ¿no? Era como una historia de, no mames, esa fiesta, güey, así, ¿no? Y ese recibimiento para él fue muy, 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 muy relevante. Entonces siempre, te lo juro que a todo el mundo le decía, así, es que esta vieja, así, porque era así de, esta vieja, y todo lo que él decía era como muy rudo, ¿no? Sí. Imagínense lo encantador que era, porque era un tipo encantador, o sea, probablemente, no sé, o sea, a la par de Karen, Ok. como el estilo de Karen muy cañón. Ok. O sea, yo creo que por ahí tenían trastornos similares o algo, Ok. porque ese tipo de persona, Vaya, sé cómo. encantadora, carismática, que la ves una vez Y ya te atrapó. nunca se te vuelve a olvidar. Y ya te atrapó. Te para atrapó siempre. para siempre. Sí. Él tenía problemas muy graves de adicciones desde muy chavito. Y en mi casa mis papás eran los zares antidrogas. O sea, eso no va a pasar, eso es malo y punto. O sea, aquí no está permitido experimentar nada. Eso es mal. O sea, eso es malo y radicalmente malo. Sí. Y mi papá tenía además unas ideas muy firmes acerca de ese tema. Mi mamá por fresa y mi papá porque entonces él había tenido amigos que bla, 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 y era de eso es malo y destruye vidas, gente, familias, mundos, va y no. Sí. ¿Por qué hice todo este contexto? Ajá. Todo este preámbulo. Yo sé por qué. Dani tenía marcas de jeringas. O sea, les estoy hablando de que él tenía 14, 15 años y Sí, tenía ya marcas. Hardcore. Se las enseñaba a mi mamá, así de, estoy intentando dejar esto. Y mi mamá, lejos de, ¿con quién diablos te estás juntando? ¿Quién es esta basura de persona? Porque esa Así eran. generación así era de, te drogas, eres malo y Ajá. eres mala persona y ya, ¿no? Pero imagínate el carisma que tenía, que mi mamá, mi papá y mis hermanos lo adoraban. Wow. Y era como esta sensación de, es un buen muchacho, quiere a mi hija y la quiere bien. Es Qué un loco. buen chavo que está luchando contra algo que está intentando vencerlo. Qué loco. Al final, eso se ve, se siente. Y fue muy, muy rudo porque toda su vida, que fue muy corta, pero toda su vida luchó contra eso. Entró y salió, entró y salió, entró y salió de anexos, y era un tipo oscuro. Era un tipo muy oscuro. Me acuerdo que una vez me dio una carta, pero no es como que me escribió una carta, sino más que carta era como un escrito. Escribió algo y te lo dio. Escribió algo Sí.
Y me lo dio y me dijo, ten, así es como me siento por dentro. Y qué cosa tan avanzada estaba yo leyendo, tan avanzada, tan oscura y tan profunda que no logré entender, pero me sacó de onda, Ok, entiendo. ¿no? Sí. Estoy hablando de antes de lo de Gisela, Sí. ¿no? Gisela yo tenía 16, aquí estoy hablando que tenía yo 14. Sí. Y en el escrito era un sinsentido absoluto ante la vida. No le encontraba el más mínimo sentido a la vida. Para él era todo un hoyo negro que no tenía sentido. Punto. Y me acuerdo que cuando lo leí estaba como entre, no entiendo, pero sí entiendo, pero esto está muy darketo, pero esto está muy oscuro, pero esto está muy vacío, pero esto está muy lleno de... Dani, ¿qué onda contigo? O sea, me acuerdo que era como un... Güey, Un despertar muy fuerte a la tengo vida. 14 años, ¿por qué Esto- me estás poniendo sí, esto que yo ni hubiera claro. pensado? Para mí la vida es, Flores y amor. ajá, ¿por qué estoy expuesta a esto? Para que mí la no vida es familia entiendo? feliz, todo felicidad. Sí, o sea, con mi darquetez que siempre he arrastrado desde niña, Pero con una familia bonita, pero chida, esa unida. darquetez era extrema, ¿no? Claro, claro, claro. Y cuando ya se abrió más a la darquetez, o sea, éramos pues, una escuela que güey, era un reformatorio, o sea, eran de ultraderecha, súper exigentes, o sea, ahí por más desmadre que echaras, era poquito, porque, o sea, te corrían por respirar. Sí. Entonces, tu desmadre, mi súper desmadre, habría sido una estupidez en la escuela en la que tú ibas. Sí. Pero en mi escuela era desmadre extremo. Sí. Y lo aceptaron. O sea, y me acuerdo que lo aceptaron como un vemos, ¿eh? Porque estamos viendo que este güey no encaja en esta escuela con altos valores de moral. Sí. Y se intentó autodesvivir cuando estábamos en secundaria. Lo sé. No sé qué tomó, no tengo idea qué tomó. Pero fue una cosa que todos estábamos despertando a golpes. Hay gente que por elección decide que ya no quiere vivir. Y tengo 14 años. Sí, sí. Y me sí, estoy sí. enfrentando a eso. Sí, está muy hardcore, mucho. Y sin cuestionarlo tanto, chavitos, güey, todos fuimos a verlo al hospital. Porque además nos llevamos espectacular, él y yo y mis amigas de mi generación con los de la generación de arriba, que él originalmente era de la generación de arriba, Sí. pero había reprobado un año y tal, ¿no? Pero entonces me acuerdo que estábamos con él varios acostados en la cama, Wow. algunos estábamos parados, o sea, unos estaban parados en la habitación del hospital, otros estábamos acostados con él en la cama, todos así de, ¿por qué hiciste eso? Todos te queremos. Wow, esto está perrísimo. Y eso habla de lo maravilloso que era. O sea, que Era- todos hayan estado ahí, o sea. Es que el güey entró a la escuela y te lo juro, no sé si ese mismo día ya era el güey más popular. No sé si ese mismo día, pero a lo mucho a la semana ya era el güey más popular de toda la escuela, él y su hermano, porque su hermano sí entró a la generación de Normal. 2 generaciones arriba. Que era la normal. Él sí, o sea, Él sí en bueno, su año. no sé, la neta no sé, pero Daniel entró a una generación abajo de la que, o sea, él entró Debería de haber entrado. Ajá. y él, no, sí, y su hermano iba a la generación de arriba. Y también su hermano era rudísimo, ¿no? Y eran, o sea, ellos dos, David y Daniel, se hicieron populares así, o sea, así. Más rápido te tardas en prender un cerillo que en lo que ellos ya eran súper populares. Y entonces todos estábamos en la habitación con Dani, o sea, ¿Qué haces, güey? güey, todos te queremos un ching, ¿qué pedo? Sí. Y me acuerdo que él era, o sea, decía cosas que nadie entendía porque nadie se sentía así. Nadie tenía la darquetez que tenía él. Y entonces, a lo largo de los años, él entró y salió pues, La adicción. de rehabilitación, Sí. ¿no? Y en 2 ocasiones, en realidad, me tocó ir a reuniones. Bueno, uno fue una fiesta que hicieron así en un salón de fiestas tal cual, que ahí hasta fue mi mamá. Sí. Fue el director de la escuela.
Ya sé de cuál hablas. Fue así, en un salón, así tipo, no sé, la Maraca, una cosa así, Festejando su sobriedad, ¿no? festejando su sobriedad de un año. Que era Pero mentira. era mentira. Pero no era nada más él, sino era como que la celebración de varias personas que estaban cumpliendo un año de sobriedad. Sí. Y entonces entre todos rentaron un salón y entonces fueron los amigos, las familias de todos los que cumplían un año de sobriedad. O no sé si era un año de todos, pero todos cumplían o uno o varios años de sobriedad. Sí. En el caso de Dani, Era el aniversario de... era el primer aniversario de sobriedad. Ok. Por supuesto que no llegó sobrio. Sí. A todos nos mintió respecto a haber llegado sobrio a ese aniversario. Y eso me lo confesó años después. De güey, no, pues, pues, estaba drogado. O sea, él llegaba a la escuela y decía, güey, porque además era tan listo. O sea, no necesitaba ni estudiar el güey, todo se la pelaba, ¿no? Pero no sabes qué chingada era para matemáticas, física, eso nunca What? te lo había contado. No tenía idea. Me hubiera imaginado todo lo contrario. No, pues que era muy listo. Ok. Y entonces el güey nos contaba, o sea, imagínate, digo, yo la probé a los 14, pero una cosa es la probé, hice algo cañoncísimo que, Y otra si cosa saben, es en mi lo hago casa todo el me tiempo. matan. Y otra cosa es, me fumo un gallo antes de ir a la escuela porque tengo examen de matemáticas. Wow. A una escuela de ultraderecha. No, ya a los 14 años. Y a los 14, bueno, en ese entonces 15, ¿no? Sí. Bueno, yo 14 y él 15. Pero, o sea, de esa magnitud eran sus adicciones desde Sí, muy claro. chiquito. Y entonces entraba y salía, y entraba y salía. Y en otra ocasión que tuvo un aniversario, no sé si fue aniversario o fueron meses de sobriedad, no me acuerdo, pero fuimos a un grupo de alcohólicos anónimos. Jorge y yo. Sí, me acuerdo. Creo que también iba mi mamá, ese igual, no me acuerdo, pero íbamos Jorge y yo. Jorgito. Hemos platicado de esto, Jorge y yo, y llegamos a estos grupos de AA, y fue una, o sea, igual iban a decir, ay, güey, qué fresa, qué teta, pero no es mi ambiente, güey, o sea, yo nunca he tenido problemas de adicciones, Claro. ni en realidad nadie tan cercano a mí. Entonces me acuerdo que llegué, pues para mí era como, pues yo vengo a apoyar a Dani de su onda de sobriedad y pues, güey, por supuesto que te acompaño, güey, obviamente, ¿no? Y nos pasó a hablar, ¿no? Enfrente de todos Sí, ya me habías dicho. los adictos que estaban ahí. Y para mí fue una cosa muy impresionante porque me senté, o sea, y copié lo que hacían los demás porque no tenía ni idea de qué tenía que hacer. Porque hablaban los adictos, pero también las familias y los amigos o las parejas y tal, y todos decían exactamente lo mismo. Hola, soy Marta, Ok. ¿no? O hola, soy Kenneth, Ajá. ¿no? Y entonces me siento yo, hola, soy Marta, y todos, hola, Marta. Me acuerdo De que para mí película, de fue como película. no manches, que estoy en una reunión de alcohólicos anónimos y yo no tengo adicción. Fue una cosa como muy fuerte para mí. Sí. Y entonces me acuerdo que empecé a platicar de lo que Daniel nos había hecho pasar con sus adicciones, que todo eso no lo he platicado. Porque no tengo por qué platicar. Sí. Pero y pues Dani hizo esto, hizo lo otro y no sé qué, pero yo lo amo y yo sé que él va a salir adelante y yo lo apoyo y no sé qué. Pero para mí eso fue como súper fuerte. No te culpo. Creo que ahí sí estaba sobrio. Ahí sí había logrado llegar sobrio. Ok. Pero toda su vida fue así, entrar y salir, e intentos de autodesvivisión y todo esto. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Hasta que pues un día en un anexo lo logró. Y de una forma muy fea, además, Sí, ¿no? sí. Y yo tenía meses de no hablar con él porque pues también era una persona adicta y entonces se alejaba, pero también te alejabas tú porque es como esta No, relación rara. y tú estabas en otro planeta En o sea, otra cosa. por otro lado tú estabas en otro lado. En otro lado, exacto, Claro. mentalmente, en mi vida, en todo. Tu casa normal, con tus papás normal, etcétera. O sea, Exactamente. Y era siempre como, puta, ¿cómo estará Daniel? Y nos veíamos y era esta conversación de, güey, ya recaí. Y entonces, güey, llevo 2 semanas sobrio, güey, ya recaí. Güey, llevo 3 meses sobrio, güey, ya recaí, ¿no? Qué difícil, Y entonces qué era esta relación en la que no puedes tener una relación estable con una persona adicta porque ellos mismos son personas inestables. sí. Hasta que llegó el día en el que, oye, pues Daniel ya se murió. Uf. Y
Su familia dijo que había sido un accidente. Todos sabíamos que no fue un accidente. Ya después supe bien cómo fue. Sí. Pero todo, o sea, es obvio que no fue un accidente, güey. Todos sabemos perfectamente bien cómo se fue. Qué feo tener que hacer eso, ¿no? O sea, o decir eso por tu hijo, ¿no? O sea, Y teníamos 25 años. O igual sea, y él 26. Y fue el 10 años 20 de amistad. Y fue el 20 de septiembre del 2005. Ve. O sea, y en esos 10 años, ¿qué? Por lo que no pasaste tú y pasó él, o sea... Y me gustaría cerrar el tema de Dani. em, que ¿Cuánto habrá significado en mi vida Sí. que a Kenneth le consta cómo lloro por él? Sí, hasta hoy. Hasta la fecha lloro por él. La serie esta de Nadie nos va a extrañar. Véanla. Vean esa serie. No, o sea, me destruye por dentro como si pasara una granada dentro de mí. Me destruye por dentro esa serie. Por Gisela, por Daniel, después lo que pasó con Karen, ¿no? O sea, y otras personas que conozco que también se han quitado la vida. Entonces, para mí ese tema es como un tema bastante delicado. Por supuesto. Pero esa serie, me pongo a pensar en su cabecita. En todo ¿Qué lo que él sentía, vivía, ¿no? qué sentía en ese momento en el que es ya no más? O sea, aquí termina esto. Sí, 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 eso es... Aquí termina esto. Sí, sí, sí. Han pasado 20 años y me sigo acordando de él. No les puedo decir que todos los días, pero No, pero sí muy seguido. muy seguido. O sea, yo creo que no pasa una semana sin que piense en él. Y quiero decir que él era súper fan de Caifanes y también después cuando fue Jaguares, aunque tuvo sus opiniones fuertes de que ahora fueran Jaguares. Andaba molesto, seguro. Pero él era súper, súper fan de Caifanes. Yo también, o sea, yo no me hice fan por él, o sea, yo siempre fui fan también desde niña, Sí, todos pero, van por tu lado. pero él teníamos eso en común, pues, o sea, que a Sí. los dos nos encantaba Caifanes. Sí, sí. Y ya después de que murió, me empezó a recordar a él la canción de Antes de que nos olviden. Sí. Entonces, yo escucho esa canción y bueno, y te consta. Sin duda. Hay veces que la puedo escuchar y normal, pero hay veces que otras que la escucho y no puedo parar de chillar. No, y es que aparte, digo, eso ya está muy clavado en cuanto a la música, pero hay veces que es de la persona y hay veces que es tuya, ¿no? Ajá. O sea, hay veces que es referente a Daniel y lo que él te hizo sentir, te hacía sentir, te hace sentir. Sí. Y otras es tú o tu recuerdo con algún otro amigo, contigo misma, con tu hermano, con lo que quieras y mandes, ¿no? Pero hay veces que le das ese poder o ese poder se apodera de ti con base en esa persona. Y es la letra misma de la canción, porque Sí. es una letra en la que pocas o muchas palabras vive muchísimo antes de que te mueras. Y él vivió muy pocos años, pero los vivió con una intensidad que qué barbaridad. O sea, pocas personas a los 80 años han llegado a vivir lo que él vivió a los 26. Y me gustaría ahora sí cerrar el tema de Dani diciendo una cosa. Nunca me tiró la onda. Nunca Me en encanta. la vida, nunca me tiró la onda ni yo a él. Y no digo me encanta de celoso y así, eso me vale. No, yo sé que no, Eso para nada. no me vale. Es más, me podrás haber dicho y tuvimos ondas, me vale. No, yo sé. Pero es como que puro, ¿no? O sea, que... Esa es la palabra. Que puro. Fue una amistad y un amor puro que no tuvo absolutamente nada que ver con algo carnal, con algo sexual. Nunca me sentía ni remotamente atraída a él y era Dani. Si él hubiera querido conmigo, me la hubiera recontracantado. Sí, claro, claro, Ah, claro. porque claro. además le encantaban las mujeres, se enamoraba con una profundidad impresionante, o sea, era impresionante a qué profundidad amaba a sus parejas. Sí. O sea, si él se hubiera enamorado de mí güey, Ajá. me súper hubiera dicho. Nunca ni tantito me tiró la onda Y nunca se hubiera hecho güey. y nunca se hubiera hecho güey. O sea, ha sido la única amistad masculina que he tenido. Bueno, casi la única, porque Andrés tampoco. Ujú. Que no ha habido algo así de por medio, ¿no? Sí. O que la no- intención, que- o el gusto. Que en algún momento nos gustamos o nos tiramos la onda o Sí. algo iba a pasar, pero no pasó, o sí pasó, o ¿no? Sí, sí, sí. Entre él y yo nunca hubo nada que no fuera amor amistoso, puro, súper cañón. Qué gran... Qué...
qué gran manera de engrandecerlo todavía más, porque es así como fue puro. Puro. Puro de lo que se trataba eso, ¿no? O sea, de una amistad. Sí. Qué cagado lo que estás diciendo de Dani, de que vivió muy rápido su vida, o sea, muy, muy breve, ¿no? Y Creo que ya sé a qué vas. sí, claro, Armando. Que su lema era, así, Armando, Deep Fast and Die Young, ¿o qué? Live fast, die young, ¿no? Porque su tío lo hizo adicto así a las power ballads y a todos los grupos de hard rock, así de glam rock de los 90. Y una canción decía eso, ¿no? Live fast, die young. Hasta lo tenía apuntado en su pared. Una pared que estaba firmada por mí y por Bruno también. Armando era un güey. Eso cómo amo esa parte de mi historia también con mis amigos que perdí. Ahí quiero hacer un paréntesis. Ya conocí a Armando. O sea, Sí, eso fue, sí. ahí ya me tocó conocer. Sí, y eso fue para mí maravilloso. O sea, aunque fue muy Para mí breve, también, para mí también. aunque fue muy breve, Sí. lo conociste, sabías que era muy importante para mí. O sea, y él te lo hacía notar también. Sí. Por ejemplo, tú y él se llevaron de impacto. Sí. Y él Nos llevamos muy bien. Y él aparte era como... ¿Ven? Él era como... Amas a esta... O sea, amas a Marta, así, voy a intentar llevarme con ella. Sí. Porque Armando era un güey así como de... Ustedes son mis amigos, tú Más eres mi tímido, novia. ¿no? Sí. Sí, y es justo un poco a lo que iba. O sea, Armando... Me acuerdo perfecto del día que lo conocí. ¿Puedo decir cuándo lo Claro, ¿no? Sí, sí. Em, A ver, ¿cuándo fue? Es que, a ver, como aquí quien va a hablar eres tú, Sí, sí. pero lo conocí antes de que fuéramos novios, incluso antes de que nos tiráramos la onda en forma, que fue esa fiesta Ajá. que hablamos en algún capítulo, Ajá. que nos empezamos a tirar la onda en esa fiesta que tú ya tiraste la onda rudo. La de vamos a jugar a ser novios. Ah, la fiesta de Eric. La fiesta de Eric. Yo conocí a Armando en esa fiesta. Claro, hasta tengo fotos. ¿Conociste? A Armando, a la güera, a la menonita, a Mariana, Ajá. a Germán, A Germán. a Araceli, Ajá. a Miguel. Ajá. Wow, También wow. conocí a Germán ese día, justo. Solo nos conocías a Eric y a mí. Piénsalo. Sí, y es que está cañón porque, o sea, es como un poquito ligar con nuestro romanticismo y así, porque yo llegué por primera vez en mi vida sola a una fiesta. O sea, yo nunca en mi Sí. vida había llegado sola a una fiesta. Sí, eso me lo habías dicho. Y llegué porque Sí. me sentía segura como que no me ibas a dejar sola. Claro, sí, pues sí. Ajá. Y entonces estaba yo sentada. chido. Ajá. O sea, lo conocí así como X, ¿no? De ay, bola, mucho gusto también tú y tú también, ¿no? Sí, ¿qué onda? ¿Conociste a Curi, Ángel Curi? ¿Conociste a Paulina Segoviano en esa fiesta? Bueno, fíjate que de ellos no me acuerdo. Wow, qué locura. De ellos no me acuerdo porque no platiqué con ellos. Pero con quien sí platiqué mucho fue con Miguel, con Araceli, con Germán. Sí. Ajá. Wow. Pero estaba yo sentada justamente platicando con tu prima. Y de pronto llegó tu mamá, así salió de su casa, así, mijita, y no sé qué, me presentaste con tu mamá, con tus primos, tú ya eres mi vieja, ¿no? Así. Y miren lo que logré. Me acuerdo que estaba yo platicando con Araceli de que la despensa de tu mamá era así como puta, una tienda de abarrotes, así. Arista hermosa, un shout out a mi prima adorada, que decía, vamos a la tiendita. Eso, la tiendita. La tiendita de Susana, ¿no? Que era en el refri de atrás, así de cocas, gancitos, barra libre, o sea, todo por lo que estoy enfermo hoy. Ajá, todo Todo. porque todos tienen diabetes ahora. Exacto. Y me acuerdo que estaba yo platicando de eso con Araceli de la tiendita y tú me estabas preparando, o sea, tú estabas moviendo un dedo para prepararme un chupe, me estabas preparando una michelada. Movimiento con movimiento se paga. Me estabas preparando, yo creo que es la única michelada que has hecho en tu vida, Estaba seguramente. preparando en mi cocina, ¿verdad? Sí. Tú traes unos pinches recuerdos ahí, Ajá. o sea, fue ahorita así, y me acordé, Ajá. en vaso así de mi Sí, casa. sí, o sea, órale, Wow. me está preparando una michelada y no sé Don qué. Huevos de Ancla está Don haciendo Huevos, algo. don no se hace ni un huevo, nazi. No, Huevos de Ancla, o sea, huevón. Sí. Pero ahí estaba en conquista, Tú entonces. estás es en la diferente. cocina haciéndome la michelada
Yo estaba platicando con Araceli de la tiendita Ajá, y de ajá. pronto llega tu mamá a platicar de Armando. Ujú. A decirme, ay, no, es que ese muchacho es tan guapo. No, o sea, me acuerdo perfecto. Era el prototipo de estrella de la, perdón que te interrumpa, de las mamás. O sea, era como, es tan guapo y es tan educado. Claro. O sea, Armando llegaba a mi casa y era de, Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y eso ya era de, te conozco hace 30 años y ya te hablo de tú. Sí. Los Ya primeros, del siguiente paso ya te hablo de tú. ajá, los primeros 30 años eran, señora, buenas tardes. Sí. Y guapo, ojo verde, palazuelos, pues obviamente Sí, sí. pues era Armando era piñonado, de ojos verdes, o sea. El prototipo del güey el guapo. prototipo del güey guapo. Y entonces mi suegra estaba en, no, 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 es que ese muchacho está guapísimo, ¿no? Y yo así, ay, no, señora, o sea, Pero yo vengo con el feo, con yo el me quiero con dar a hijo. su hijo, señora. Sí, pero me acuerdo que estaba platicando con tu mamá de, o sea, lo veo y entiendo que es guapo, o sea, mi lógica. De hecho, siempre me lo has dice- dicho así, siempre me lo has dicho así. O sea, de Armando. Sí, Como de, por eso digo como el prototipo, que tú siempre has dicho como, sé que es un güey guapo, nomás a mí pero no a me mí gusta. no me gusta, o sea, no me gusta, ¿qué hago, no? Y ahí fue cuando conocí a Armando. Qué maravilla. Me sí. encanta, me encanta, me encanta. Y ese día, o sea, aparte el güey ya cuando se supo guapo, la neta, ya pues, lo utilizó a su favor. Sí, Durísimo. pues, sí. Antes no, antes iba a mi casa a jugar fútbol y yo así de, güey, ya me las ligué, ahora tú cáeles y ya. Sí. Por guapo, ¿no? O Sí. sea, Yo soy el simpático, tú eres el guapo. Exactamente. ¿Dónde vas, güey? Yo ya las hice reír o tú y ahora tú llegas así. ¿no? exacto. Era buen wingman, pero, y era fácil con ese güey, pero porque era chido, no por guapo, sino Sí, porque nada, es que era muy lindo. era muy chido. Entonces, Justo como tímido, con perfil bajo en el sentido de. O sea, como que era un güey que no buscaba protagonismo. cero. Ajá. 0%. Eso era lo que me cae Y muy eso bien. jalaba mucho con las mujeres. O sea, más como una, como tú de me cayó de impacto, Sí. jalaba mucho con las viejas, porque era como místico. Yo decía, Sí. si conocieran a este cabrón desde que yo lo conozco, que es desde que teníamos 6 años, Sí, literalmente, es como, memes, este güey lo que tiene es que es tímido. sí. O sea, eso es lo que tiene. Armando toda la vida fue. Y toda la vida le tiraron el pedo a Armando. Sí, por seguro no, como buen tímido no se acercaba tanto. Ajá, Entonces pero las causaba más de, niñas- no me vas a tirar la onda, bueno, voy yo, me imagino. Exacto. Y las niñas, por un lado, así. Kenneth, ¿no? El que baila es súper cool, no sé qué, no sé qué. Pero me gusta el. Ay, sí, ay, eso. No, pero sí, es como me gusta él, ¿no? O sea, Armando toda la vida llamó la atención. Por eso digo, cuando se supo guapo, pues lo uso a su favor, ¿no? Qué bien que lo haya hecho. La neta sí. Pero bueno, otro que bueno, a él lo conocí desde muchísimo tiempo antes. Ya dije la edad, cuando teníamos 6, si no 6, 7 años de edad. Tengo 43 años. Entonces, bueno, toda la vida fui amigo de él. O sea, tú ves fotos de mis amigos desde Kinder 1, es decir, o compañeros, es decir, Jorge Ortiz, Luis Iván, Daniel, Pelos, Armando, Paulina, todos salimos en las fotos así desde que éramos mocositos, ¿no? O sea, sí es un güey con el que crucé toda mi vida. Y toda mi vida, eso es algo que yo tengo muy de Armando, así mucho, mucho, mucho. Toda la vida fue mi amigo. Ni mis hermanos, así, que amo con el corazón desde niños, porque tengo amigos como Salomón, que fue ya más grande, pero Josué, Daniel y Germán, con ellos tuve, Hasta con ellos subiste con ahí, ellos no te tuve en llevaste algún tanto. momento una pequeña separación. Leve quizá. Con unos más, con otros menos, ¿no? Con Armando toda mi vida, o sea, nunca dejamos de llevarnos, jamás, en ninguna de las etapas. Qué chingón. O sea, él se fue al TEC, pero era como, viernes, así de, güey, ¿qué va a hacer hoy? No, pues voy a ir a otros antros del TEC, y Canto, Rivoli, todo ese desmadre. Voy a ir a tal lugar. Pues justo yo voy a ir a Rivoli, güey. Bueno, pinche metámonos un pomo de Bacardí antes en el Papa Bills, ¿no? Entonces yo me iba con Armando, nos íbamos al Papa Bills, nos empedábamos ahí en la tarde y en la noche él se iba al Canto y yo. Pero era como nunca nos dejamos de ver. Nunca. Yo siempre iba a su casa, sus papás siempre me veían ahí, aunque fuera una vez al mes quizá. No sé, pero era como él su vida, yo la mía, siempre amigos, ¿no? O sea, era como siempre. Y lo chistoso, curioso, no sé cómo le podamos llamar,
es que el día que Armando falleció me pasó no exactamente lo mismo, pero Muy parecido. O sea, Parecido. una circunstancia muy similar. muchas gracias. Ajá. Eso. Ahí estábamos juntos. Ahí, sí, que es lo que decía Marta justo. Ese día, yo fui a ver a Marta a su casa, ¿no? O sea, de novios, de voy a ver a mi novia. No, y acaba, y no teníamos, o sea, tú y yo empezamos a andar el 9 de agosto del Y eso fue 2010, diciembre. Y esto fue después de Navidad del 2010. O sea, Lo conoció 3 meses. después. Ajá. Marta lo conoció 3 meses. 4 meses. Ajá. Bueno, hay 2 detalles que son cosas que a mí me parecen impresionantes La vez que fue a platicar a tu casa. también. Pero, o sea, un patrón muy similar al de Bruno. Es decir, Sí, la parte de la pelea. sí, yo con Armando nunca me peleé, No. pero del día, del suceso. Sí. Yo, ese día, si yo no hubiera andado contigo, lo mismo que si yo no hubiera andado con mi novia cuando falleció Bruno, posiblemente me hubiera ido con Bruno y posiblemente hubiera ido a donde estaba Armando. Bueno, la diferencia es que si tú te hubieras ido con Bruno y Rafa, te habrías muerto. Sí, En el caso aquí de lo habría Armando, vivido. Aquí habrías vivido. Que qué su bueno muerte. que no lo viví. Sí, No de te habrías acuerdo. muerto tú, pero lo habrías Sí, pero al final es similar. Ah, no, puta. O sea, eso lo no que voy discuto. es en un lugar en el que... Que no fuiste porque estabas con tu novia. Exacto. Ajá. Y que en cualquier otro momento de mi vida, si yo no hubiera estado con, en ese momento mi novia o en ese momento contigo, habría ido, no hay duda. Era el plan al que hubiera ido. Sí. Sin más. Sí. Es lo mismo que Y pasó. hasta yo te decía, güey, Ve, ve. lánzate. O sea, me acuerdo perfecto porque era puros hombres. O sea, no era como, yo no estaba invitada. Vamos a otro, así para que vean, calen sus edades. Unos pomos de Bacardí en Niza. Y estaban en Niza. Ahí habrá quien ubique, ¿no? En Niza. Bueno, estaban en Niza. Bueno, para mí es una similitud impresionante. Era lo mismo si yo no hubiera tenido novia, hubiera estado con ellos. Porque aparte estaba mi mejor amigo ahí, Sí. Eric, y Armando. O sea, era como, no hay duda. O sea, hubiera estado ahí. ¿No? O sea, bueno. Yo sé que ya no nos llevamos con Eric. Ajá, Pienso en Eric ajá. y pobrecito. Claro. Yo en ese momento, sí. yo en ese momento que todavía me llevaba, pues era mi carnal. Él me llegó a decir, o sea, de, güey. Lo decía muy en su estilo, muy en no me duele tanto, pero llegó a decir como, güey, sí, sueño con ese pedo y eso, ¿no? O sea, sí vivió una cosa muy Y fea. estaba mucho más traumado de lo que jamás admitió. Exacto. Es que, ¿cómo no? Y no lo culpo, no lo culpo. Pero, bueno, me la ahorré también, ¿no? O sea, es a lo que voy. Fue muy similar. Pero lo que me explota la cabeza es que pasó lo mismo que con Bruno. Se fue a despedir de mí. Esa conversación estuvo muy cañona. Me- Andaba con una chava que se llama Lorena, ¿no? Lorena. Ya estaba súper enamorado. Sí, me acuerdo, pues los vi juntos. Ajá. Fuimos juntos en Con una ellos, boda echando sí, desmadre. exacto. Ajá, En la boda de los maricos. ajá. ¿Por qué es relevante? Bueno, uno, porque ya dije, se despidió de mí también una semana antes. Literalmente, una semana antes. Sí. Igual, yo no estaba peleado con Armando, ya lo dejamos muy claro. Pero Armando siempre fue, y si él me escuchara, se enojaría. Porque le cagaba que le dijeran eso. Siempre fue un güey raro. O sea, le cagaba que le dijeran que era raro. Ajá. Ok. Y siempre fue un güey raro. Y sus amigos más cercanos le decíamos, eres un güey raro. Y como que no le gustaba, ¿no? No lo dejaba pasar porque es como, sé que soy raro y pues son mis amigos de toda la vida. Pero no le encantaba que se lo dijeras. ¿No? Y es que tenía todo para ser una persona común. Ajá. Y muy común. O sea, Era súper reservado, súper leal. Yo creo que también por eso en sentimiento hicieron como un match. No que se conocieran muy cabrón, sino como... Armando era un güey muy leal. O sea, de... Eres mi carnal y eres mi carnal. O sea, de... No hay manera. Por eso me Pero llevé sí. con él toda la vida. O sea, yo no lo percibí como un güey raro, pero pues, o sea, no es como que llegó a ser mi carnal, ¿no? Pero sí me acuerdo de que Muy tenía... serio. Ajá. Es que yo no lo percibía como... No lo percibía Muy, como serio. muy callado, muy para él. Pero también me daba la impresión de que era súper observador y como intuitivo y sensible. O sea, él me daba esa vibe. Como de estoy observando. O sea, no nada más estoy callado. Estoy viendo qué onda. Estoy viendo, estoy mirando. Sí.
Sí, ¿No? hiper estás atinando, amor. Porque Ah, era. mira, y eso no, nunca porque- lo habíamos hablado. Nunca, porque era muy así. Como que percibía Sí, cómo era la y ponía gente, sabía atención. leer a la gente y las situaciones. Por ejemplo, él se No, llevaba no decía- brutal con Rafa también y con Bruno. Porque toda mi vida fue mi amigo. Sí. O sea, Rafa conoció a algunos de mis amigos, pero a uno que conoció sí o sí fue a Armando, Armando. ¿no? Sí tenía esa vibra por completo, amor. Armando tenía esa vibra por completo y sí era así. Mira. Como si de, veo desde acá atrás qué tranza, analizo. Todos los estoy leyendo, no los estoy juzgando. Estoy viendo Ni qué pedo. siquiera lo veía como un güey juzgón, sino No lo como era. estoy observando hasta sus vulnerabilidades. Así, No era un güey juzgón. Era un güey. Todos hablamos. Era fino. Todos hablamos bonito de la gente que amamos, ¿no? Y que se nos va. No, pero sí era fino. Mucho. Pude constatar, Mucho. aunque sea 4 meses, que era un tipo fino. Y no me refiero a fino De finolis. de clase. Fina, Me refiero a una fina fina persona. Durísimo, durísimo. Bueno, en las rarezas de Armando, que dije le cagaba porque por si nos escuchan en el más allá los muertos, me encanta que sepa que estoy hablando de él primero, ¿no? Y dos, que sé que le cagaba, ¿no? Entonces seguro si me está viendo se está riendo, ¿no? O sea, es como, sí me cagaba, pero te lo dejaba pasar porque eras tú, güey, ¿no? O Josué, que era muy amigo de él, ¿no? Pero bueno, Esa amistad de Josué y Armando, qué chistosa. sí, muy rara. O sea, extraño, pero muy Porque sólida. cabe mencionar que Josué es como, pues, no, o sea, no sé llamarle alternativo. Groovy as fuck. Groovy, un güey groovy. Y Armando era fresérrima. O sea, Armando era Roberto Palazuelos. ajá, pero con alma oscura de rockero. Ajá. Él escuchaba o pop o hard rock, glam rock Pero por fuera, güey, y fresérrima. metal. Sí. Sí, durísimo. Playera que combine con los ojos, que sea Lacoste. Ajá. Bueno, Lacoste. Y Josué así como de que aquí está roto exactamente donde tiene que estar roto. ¿No? Así, o sea, totalmente diferentes y Yo qué siento impresión que- que fueran tan amigos. Yo siento que Armando y Josué eran como Daniel y yo. Cuando en tus tiempos que eras muy fresa. Ajá, como el zorro y el sabueso. O sea, te amo, eres mi carnal, pero no tenemos nada Y que aún ver. así, Pero te amo. podemos llamar espectacular. No, y daría la vida por ti, güey, pero ahorita no tenemos mucho que ver. ¿No? O sea, es así. Así eran ellos. Pero bueno, ahí nos desviamos un poquito. Pero Armando no era un güey que se compartiera mucho. Por eso mencioné todo lo de que era raro. la vida se que vas. Armando no era un güey que se compartiera mucho. Sí, con sus amigos hablaba más a profundidad. O sea, sí sus amigos sabíamos más de él. ¿No? Como Sí, pero cosas tampoco mucho más. a tal profundidad. Ajá, o sea, era muy reservado, o sea, muy. Y yo sé que era reservado con todos, no conmigo, porque Sí. todos decíamos lo mismo. Y hasta amigos de él del TEC y de otros lugares eran como, güey, esto a ti te Armando, o sea, era como Armando era así. Raro. Y una semana antes de que se muriera, Ah, eso está muy cañón. el güey fue a mi casa a abrirse conmigo de una manera así maravillosa. Es así una cosa. Y Me te lo he acuerdo dicho que muchas hablaron veces. de Lorena y de mí. Hablamos de las dos. Hablamos de Lorena, de lo enamorado que estaba de ella. Que hasta tenía miedo de que todo era tan perfecto. Exactamente. De acuerdo. Y él refiriéndose a ella como es una maravilla y muy como no era Armando o no expresaba a Armando, ¿no? Hablando maravillas de ella, yo diciéndole, a mí y a Marta nos cae espectacular, güey. Porque además era súper buena onda esa chava. Me acuerdo en esa boda de... Nos la pasamos de Ale. cañón con ella. No mames, cañón, súper chida. Ellos como pareja eran chidos. Y ella, yo siento que era como Armando ya le había dicho quiénes eran los importantes, entonces ella le echaba ganas con nosotros. Sí. O sea, como, no de le echo ganas, sino como de trato de socializar con ellos, a eso me refiero. Bueno, hablamos de ella, hablamos de ti, yo estoy embobado, güey. Y él, todo lo que yo le decía de ti, lo hacía feliz. Fue un día increíble. Mágico. Sí, porque nunca fue una respuesta de Armando como, oye, pero no vayas a dejar de salir en peda. O, Estaban ¿no? compartiendo que estaban enamorados. Ajá, y felices. O sea, todos sus comentarios eran positivos. Y habló maravillas de Me ti también. acuerdo, él. cañón, así Marta es súper chida, me cae súper bien, me acuerdo. Hacen un match increíble, se ven bien juntos, se ve que te quieren mucho. O sea, todo lo que Armando nunca decía. Digo, Armando o sea, no fui su amigo 30 años porque no me quisiera. Ah, me, no. me demostraba su amor, pero me demostraba su amor
pues a su manera. Sí. Aquí estaba más en un nivel, más cursi y así como yo, ¿no? Como, no sé. Entonces, y el güey, y desde que fue, no que no fuera. Iba muchísimo a mi casa, yo iba muchísimo a la suya. Pero nos íbamos de reven, a ligar, a chupar. O sea, era como más desmadre. No que fuera mi amigo de desmadre. Pero siempre que nos veíamos que no fuera en una onda de fiesta, era como para ver buen cine juntos. Ok. Escuchar buena música juntos. Buen cine en serio o tus Sí, o mamadas? sea, El Padrino 1, 2 y 3, ok. 4. No hay El Padrino 4, pero bueno. Es un Bueno, decir. y yo así, Las películas El Padrino. Las películas que nos gustaban de tal actor, hoy va a ser cómico, yo le enseñé a copiar películas. O sea, era algo que nos unía durísimo a los dos. Eso y la música. Porque a los dos nos encantaba el glam. Entonces, fue todo lo que una visita de Armando nunca habría sido. Para bien. No que sus visitas no fueran maravillosas, pero aquí fue como un güey muy aterrizado, muy estoy enamorado de mi novia, te veo feliz a ti con la tuya. Una despedida. Armando era un güey muy frión. O sea, era como de ¿qué onda, güey? Y así, abrazo muy como de "Uah", y ya, ¿no? O sea, ese día nos abrazamos así cuando se fue. Como que de esos abrazos que se sienten largos, pero como de a huevo, güey. Sí, abrazo Que te de vaya que acabando. acabamos de generar una conexión Durísima. muy fuerte, más de la que ya teníamos. Ajá, estamos pinche poniéndole la cereza al pastel así de pa, perfecto, güey, así. Nos llevamos increíblemente, ¿no? Y una semana después, en un accidente, que tampoco voy a hablar de eso, falleció. O sea, ¿no? Unas similitudes durísimas. 10 años de diferencia entre que sí, entre que no, entre uno y otro. Y sí, ya una pérdida mucho más. Suena muy feo, pero cuando te rompes la madre tan chavito, esto como que no me dolió menos, pero lo diluí mucho más rápido. Como que lo acepté más. O sea, ya sé que la vida es así. Que la vida es mierda en muchos sentidos y que la gente que ama se puede ir de un segundo a otro, ¿no? Vamos a hacer a un lado que yo soy tu esposa y que en ese momento que murió Armando, de quien estabas recientemente enamorado era de mí. Yo ahorita soy un cero a la izquierda. Ajá, ajá, Yo no ajá. existo. Ujú. Porque va a sonar a claro, Marta diciéndose a sí mismo, y no, Ajá, ajá. para nada, para nada. Pero creo que lo que te ayudó mucho es que estabas empezando una relación con una mujer de la que estabas muy enamorado. O sea, no quiere decir que Me por ayudó eso te mucho. dolió menos. Ah, ya te entendí. Si no te Estaba muy concentrado en eso, ¿no? Te ayudó a superarlo más rápido. Sí, aparte de que te portaste increíble. No, claro, pero... Sí. Estaba muy concentrado en ti. Ajá. Sí. Y las circunstancias, ¿no? O sea, cómo finalizó su vida también. Pero, o sea, sí creo que el que estuvieras empezando una relación y que estuvieras enamorado y tal, creo que eso te ayudó a no hundirte en un cuestionamiento profundo de la vida no tiene sentido y toda mi gente se muere en accidentes. Sí. Eso creo. No, sí. Es que sí, o sea, sí es cierto lo que estás diciendo, sí, pero sí está aunado a que suena horrible, Ya tenías mayor pero ya conocimiento teníamos... de la muerte. Ajá, o sea... No, eso O sí. sea, lo que estás diciendo, sí, es un hecho. Sí, pero también es un hecho que ya tenías más experiencia en la muerte y en la muerte ruda. Ajá, o sea, yo ya había pasado una década, aunque suene muy exagerado o muy sobrepensado, como, sí, ya perdí a una de las personas que más he amado en mi vida, que era No, mi primo. lo que sí es cierto es que la primera muerte súper ruda es la que no entiendes ni qué está pasando. Las siguientes no quiere decir que te duelan menos, pero las entiendes aunque sea un poquito más. Es como perder la virginidad. Sí. O sea, no tiene nada que ver, pero es No, como... pero sí O entiendo bueno, el punto. tomar un café por primera vez. O sea, es como, ya No, sabes, sí. ya sabes cómo sabe el café. Sí. No, entonces no es menos o más amor, pero sí es más o menos práctica, suene como suene. No, sí. ¿No? Sí, Entonces, la neta, sí. no fue una... No lo he superado, no he superado a de nadie. O sea, pero a lo que voy es... No, sí. No, me refiero a... No lo dejo de pensar. Ah, sí, no manches, eso no. O sea, es No, una... bueno. Porque han fallecido otras personas en las que no pienso nunca. En él es alguien en el que no dejo de pensar. Sí.
Y te consta también que si la rola, que si la película, que si él se Güey, hubiera hasta puesto yo, o sea, eso. a mí toda la vida, la de I Remember You de Skid Row, toda la vida me recordó a Jorge, mi hermano. Y Hasta que te cambié el hasta chip. que me cambiaste el chip a un recuerdo tuyo tan poderoso de ti con Armando, Sí. que ahora ya me recuerda a ustedes, a Sí. una A la amistad que ni era entre... mía. Claro. Sí, pero sí agradezco al tiempo y a la vida que lo hayas podido conocer, ¿no? No, O manches, sea, yo también. para mí fue como... Yo la- también, Porque porque- aparte se quedó como mi exnovia en la cima, tu Sí. relación con él. O sea, O sea, ¿por qué puse ese ejemplo? O sea, de aquí no, o sea, todo chido, me cae increíble el amigo de Kenneth, a mí me cae increíble la novia de Kenneth, nos llevamos maravillosos, Sí. se me hace que es súper chida. No que después fuera a cambiar, pero es como los dos le pusieron huevos a la canasta para... Sabía lo Además, que es importante. importante para nosotros, Exacto. lleváramos bien. Exactamente. Ajá. ¿No? Entonces fue como, quedó ahí así increíble, ¿no? Y por ser más cercano, pues es un güey, la verdad, en el que me identifico con más cosas que con Bruno. Pero no es una cuestión de amor. No, Sino ya éramos más maduros, entonces ya Sí. compartíamos como ya eran diferentes casi cosas. treintones. Ajá, exactamente. Y pues nada, un beso a Armando si me escucha. Aunque no le gustaba, él era besucón solo cuando estaba pedo. Yo no voy a decir esas cosas de como que le hablo a la persona, porque Ajá. no, o sea, voy a tener que parar para llorar muchísimo. Entonces yo no voy a hacer Ok. Tú veme a mí. Sí, sí, no. Sí. Vamos a cerrar con un puto broche de oro. Pero que hable Kenneth. No, ¿por qué? No, sí, porque vamos, ay, obviamente. Empieza tú, después voy yo y después vamos los dos. Pero vamos a cerrar con Fer. El último es mi Nandito precioso. Somos oscuros, ya lo hemos dicho. No se nota, pero sí. Nando, Estamos en agosto de 2025. No vamos a decir absolutamente nada de su muerte, pero también fue un accidente. Y además porque nos ven personas que lo amaban mucho y no los queremos lastimar. Sí, porque no estaría No. mal No, decirlo, pero ajá. no, queremos simplemente hablar de él. Pero bueno, estamos a agosto del 2025 y Fer se murió en marzo del 2024. Exactamente. Exactísimamente. 11 de marzo. Para los otros 13, pero en realidad el 11. No vino a mi cumpleaños porque fue a donde donde falleció. Estaba. Yo cumplo el 9 de marzo. Pero Fer también se despidió de ti. Sí. Su mensajito desde el lugar sin señal, Sí. así, de no puedo dejar pasar el día, gordo de mi vida. Te Felicidades, te quiero un gordo. chingo. No. Bueno, Fernando, aparte, es un güey que siento que vivió en su corta vida. Esa es mi percepción y creo que nunca te lo he dicho. Como que muchas vidas. Es que fue muchos pez, ¿no? Ajá, yo conocí a Fer. Si me estás viendo no hay pedo porque todos se van a acordar de ti como cuando te fuiste. Guapísimo. Te fue más guapo que nunca. Más guapo que nunca y sin llegar a los 40. O sea, Pinche Fer. forever young. 39 años. Se murió. De eso estaría muy orgulloso, ¿no? Claro. Güey, me morí guapo y mamado y delgado. Ajá, y a los 39, Y a los güey. 39. Tener 40 no es cool, güey. Ajá. Eso ya no es cool, güey. Cool es No estar en mames, los o sea, 30. Eso ya no es cool, güey. Exacto. Ese güey para mí vivió muchas vidas porque yo conocí 3 Fernandos completamente diferentes. El güey que conocí cuando mi querido Alan lo llevó a mi casa por primera vez. Alan, otro amigo mío que le mando un beso muy grande. Ese güey llevó a Fer a mi casa por primera vez. A Alan también lo corrieron de la escuela en la que estábamos por ser un excelente alumno. Alan era muy amigo de Bruno, por ejemplo. Eso sí lo sé. Súper Ya amigo de me sigue Bruno. doliendo la muerte de Bruno. Muchísimo. Nos ha ido mal en ese sentido. Corren a Alan de la escuela, el güey entra a otra escuela, y ahí conoce a Fer. Güey, conozco un güey fresita, súper carita, que toca súper bien la guitarra y puede ser el puto de nuestra banda, güey, el guitarrista, güey. Ya sabes que yo estoy todo pendejo y no ¿Qué toco escuela bien. era el Queen? El Queen Elizabeth. O Elizabeth. Ajá. No, pues güey, no sé qué, para que toquemos. Y yo, va, pues llévalo.
Bueno, llegó a mi casa con un güey muy gordo y muy inseguro. O sea, Fer llegó a mi casa en verano con una chamarra de esquimal, porque entonces gordo, ¿no? Y Yo delgado, güey. sí, y súper guapo y fit y así. Y y muy tímido. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? O sea, hasta la voz como más Baja. más bajita. O sea, Alan en Alan, así de, ya, güey, ven, no mames, este güey es el Kennedy y es mi carnal y no sé qué. O sea, Alan en Alan. Y Nando como más, hasta un poco mano suave. ¿Qué pedo contigo, Fer? O sea, estaba un poco así como, hola, soy Fer. Así, mano suave. Fue como, pero fue la primera impresión, ¿no? Como más tímido, más retraído, más así. Ese es el primer Fer que conocí. Que desde ahí me hice amigo de él, porque siempre fue el mismo Fer. Siempre. Una maravilla, hermoso, una maravilla de persona, bueno, una buena persona. Súper sensible. Hipersensible. Llegó a mi casa y con Alan y empezamos a tocar y me hice amigo de él enseguida. O sea, ya era como, yo ya tenía un amigo nuevo, así. Y ensayábamos todo el tiempo y tocábamos en casa de Alan y tocábamos en mi casa y tuvimos un guitarrista, o sea, aparte de Fer, otro guitarrista y luego otro y luego otro. Y luego empezamos a hacer cosas con Gladys, con su mamá y con Saxi. No, o sea, era como ya una relación así hiper estrecha. Después empezó a andar. Desde siempre fuimos, ajá, esa era Fer 2. Ese es el Fer 2. Ese es Fer 2. Ya. Fer 1 el que te dije, ¿no? Y conocí a sus papás y a sus hermanos e iba muchísimo a su casa y bla, bla, bla. Bueno. Y él iba tanto a la tuya. Y él se la vivía en la mía. Tanto que en el edificio de enfrente de mi casa vivía mi prima. Y entonces, en las fiestas, siempre estaba mi prima y siempre estaba él. Una cosa Llegó a la otra e hicieron el amor. Ay. Sí, hicieron el amor. Aparte, No, yo sé. aparte amo porque cuando los dos, así yo me ponía celoso y era un macho, yo era un macho. Me ponía celoso y esto de, no te metas con mi prima, güey. Así, ¿no? Y luego Fer que era inofensivo. Ajá, ¿no? Me mintieron como de, la primera vez que los conocimos nos dimos unos besitos. Besitos, pero Así. besitos en el ahí, ¿no? O sea, Exacto. no, o sea, pero que fue más hardcore que unos besitos, ¿no? No sé qué, no me interesa. Pero a lo que voy es, mentían porque yo me ponía celoso y, o sea, en una cosa... Sí, el gordo, así. Ajá, Bueno, Fer. exacto, Marcela Kene. exacto. Y ese fue mi Fer 2. Un Fer que primero fue una maravilla cuando andaba con Marcela porque éramos los tres para todos lados y súbete y bájate. Y... Eso debe haber estado tan lindo. Sí, cañón. Y veíamos películas qué bonito juntos. eso. Yo iba a casa de mi prima y que era una maravilla. Yo iba a casa de mi prima porque siempre iba a estar con ella. O sea, siempre estábamos juntos. No, y luego ahora ando con el amigo de mi primo que amo. O sea, Exacto. qué cosa tan más bonita le Súper, gusta a ustedes. increíble. Juntos. Y llegábamos y entonces estaba el reposet y ellos se echaban en el sillón, ya de novios, y yo en el reposet y me hablaban, o sea, de vete a ver una película y así como de, para que yo no me sintiera excluida. No, una maravilla, Qué chingón. una maravilla. Y ese fue mi Fer 2 que empezó así de maravilloso, y siguió así de maravilloso. Fer era un miembro más de mi familia. Yo ya las comidas en casa de mi prima los sábados o los domingos, ya Fer estaba ahí. O sea, ya no era Fer el amigo de Kenneth, era Fer el novio de Marcela, ¿no? Pero siendo mi carnal, ¿no? Entonces yo llegaba y ¿qué onda, güey? Quizás hasta habíamos ido a chupar él y yo un día antes, pero él había llegado a dormir con su vieja y yo a mi casa, ¿no? O sea, era como, así era, ¿no? Cuando terminaron, es cuando ¿Fue el Fer 3? llegó Fer 3. Exactamente. Cuando ellos empezaron a andar, yo les dije, a ver, este pedo es de ustedes, ¿no? Tú vas a seguir siendo mi prima para siempre y tú no vayas a ser pedo. Tienes que seguir siendo mi amigo para siempre. Pues ahí falló Fer. Muy Fer. Le daba mucho miedo y entonces, o sea, no miedo de que le fuera a pegar o algo, pero como enfrentarme. Y ya no iba a mi casa y yo le hablaba y le decía, güey, es mi cumpleaños, pero va a estar tu prima y yo te dije que no anduvieras con ella, idiota. No, o sea... Entonces ahí me separé un poquito de Fer, que es lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, yo de Armando jamás me separé. En todos mis años, nunca.
de Fer me separé un poquito un tiempo y yo me enojaba mucho porque le decía, güey, o sea, si no anduviste con mi prima, ¿yo qué, güey? ¿No? O sea, pero al parecer era complicado manejarlo, ¿no? Entonces, un rato no lo vi. Debe para Marcela. Sí, también. Yo creo que para ti igual, o sea, fue difícil para los Sí, tres. pero Marcela y yo al final, Ah, pues primos. o sea, es como primos, hermanos y más hermanos que primos, o sea, bonded. No digo que con Fer no, pero era No, entiendo, como sí entiendo. con Marcela vivía enfrente de ella y me iba a seguir viendo y el que le daba miedo ir, porque no nomás me iba a ver a mí, iba a ver a toda la familia, era él, ¿no? Entonces ahí nos separamos un poco mi Fer y yo. Y ahí fue Fer 3. Yo creo que Marcela lo hizo, un güey súper seguro de sí mismo, eso creo yo. No digo que él no, pero es como eso, lo que hablábamos el otro día de qué tanto te apoya tu pareja y qué tanto te ayuda a crecer, ¿no? Y a ser Sí. mejor. Lo motivaba en un buen de cosas, como que yo siento que hizo muchas cosas más fuerte a Fer, ¿no? Y más seguro, ¿no? Terminaron y Fer como que ya era como más valiente con las mujeres. Ya había pasado una etapa en su vida en la que subía y bajaba de peso mucho y ahí como que ya llevaba un buen rato manteniéndose muy bien, esclavo de la moda, vestido a la perfección, otro güey guapo, ¿no? Y ahí como que por fin le cayó el 20 de que yo era yo y mi prima era mi prima. Se había ido a vivir a otro lado. Y cuando Ay, estaba casado también, o sea. estaba casado con Pats, te mandamos un beso, amiga. Estaba casado con Pats. Y ahí fue cuando un poco empezó como el regreso de nuestra relación, que fue cuando tú lo conociste, ¿no? Durante un tiempo era como complicado porque él estaba empezando a andar con Pats y entonces había terminado con Marcela y yo era el primo, ¿no? Yo era como el güey en discordia, de alguna u otra forma, ¿no? Entonces hubo un tiempo que seguí sin ver mucho a Fer, hasta que lo volví a ver, que fue cuando tú también ya lo conociste. Bueno, desde antes, desde que yo andaba con mi ex, que ahí Sí, exacto. yo ya me empecé a llevar mucho. Él conoció muy bien a mi ex, o sea, como que fue un lapsus ahí. Él conoció muy bien a mi ex, yo ahí fue que conocí a Pats, ¿no? Y nos fuimos de viaje juntos y, o sea, todo chido, ¿no? Después de dimes y diretes y lo que quieras y mandes, Fer y Pats ya no estaban juntos, ¿no? Tú ya mega conocías a Fer, o sea, al mes de que empezamos a andar lo conociste, en la fiesta que nos fuimos a hacer el amor. Por primera vez. O sea, hace al mes. Sí, o sea, yo conocí a Fer exactamente el 5 de septiembre del 2010. Exacto. El que ese va a ser otro capítulo, no per se de Fer, sino de ridiculeces que hemos hecho Kennedy y yo juntos, que me cae que sí vale la pena todo un Sí, capítulo. está muy bueno, está muy bueno. Ese es Conocí a temazo. Fer ahí. Fer, una belleza. Se llevó increíble contigo también desde el primer instante. Darketos, bajoneados, nos mama Radiohead. La vida es una basura, pero también soy feliz al mismo tiempo. No eran así. Mame de me gusta, me intereso en esto, me gusta leer lo otro, ¿no? O sea, como que se entendieron muy bien desde el principio, ¿no? El día que... Yo no voy a hablar de Fer mucho, porque hoy es un día como excesivamente sensible y, o sea, para mí todos, bueno, para todos está un tanto cuanto reciente porque tiene año y medio de que falleció, pero, o sea, como que ya hablar tan a profundidad, pues no, yo no puedo, ¿no? O sea, no porque, ay, yo lo quería más que él, no, por No, es muy ¿no? reciente y te tiene muy afectado. Pero, pues no, o sea, la realidad es que pues sí ya ha habido un avance importantísimo, ¿no? Pero te duele. Pero sí, o sea, me cuesta trabajo hablar de Fer ahorita en este contexto. Te entiendo. Solo quiero decir que lo conocí ese día y fue increíble porque fue el primer amigo tuyo que conocí. Bueno, no, primero fue Salo. Primero fue Germán, pero todavía no andábamos. Sí, Pero bueno, fue de los primeros amigos tuyos que conocí. sí. Lo conocí en esa fiesta que robamos tacos dorados, Kennedy y yo. Y y Fer robó tacos dorados. Le dimos a Fer para que le llevara de cenar a Pats. Entonces ¡Claro! todos cenamos. Claro. Wow. Pats se acuerda perfecto de esos ¡Qué tacos. maravilla! Estaban buenísimos. No manches, Pero Pats, nos qué robamos chido. tacos dorados de una fiesta.
O sea, Sí, sí, sí. tal cual en la y en la empezamos a así a agarrar un chico de tacos dorados y nos los guardábamos en la bolsa, no mames. Y Fer era Súper de, fresa el pedo. no, y Fer que era mamón, o sea, era de qué clase de nacada. O sea, es esa? voy a joder mis jeans, Carísimos, güey, de la marca carísimos que de whatever París. sea, Ajá. por meterme tacos dorados de nacos, o sea, por supuesto que no, pero le llevó sus Belleza. tacos a Pats, ¿no? Exacto. En servilletas, En pero se los servilletas, llevó. pero le llevó sus tacos. Vas, vas. Y fue muy bonito porque me acuerdo que hicimos como un match súper fuerte, Fer y yo, y fue muy bonito porque nos empezó a decir, se reía, híjole, me acuerdo que estaba yo mamando con que tenía fractura expuesta porque me había torcido Ajá, el pie y así, ajá. ¿no? Y yo tengo Y tenías a fractura todos expuesta. cagados de risa. Creo que estábamos Cagados hablando de risa. muchísimo de eso, Fer estaba cagado de risa. Sí. Y me acuerdo que decía, no mames, güey, solo un match made in hell. Te juro que yo iba a decir eso porque, o sea, me pareció así como un sello así increíble. Sí, lo iba a decir ahorita. O sea, eso es lo que... son un match made in hell. Y el güey cagándose de risa como se cagaba de risa. O sea, lo teníamos cagado de la risa. Y no voy a andar mucho, pero a través de los años, a lo largo de los años, pues al final, obviamente, me terminé haciendo amiga de Fer también. Y terminamos nosotros teniendo nuestra propia relación. Eso a mí me vuela la cabeza para bien. No mames, sí, por supuesto que sí. Terminamos teniendo nosotros nuestra propia relación, nuestra propia forma de comunicarnos, nuestros propios chistes locales, nuestros propios secretos, Qué maravilla. nuestros diálogos internos. Sí. Yo hice una amistad con Fer, porque ya no era como esta onda de los gordo. amigos de mi novio, o ya era más bien, terminamos formando una familia, todo ese círculo de amigos, terminamos formando una familia porque todos somos casados y nadie tenemos hijos, entonces fue un círculo, digo, sigue siendo, solo que falta Fer, pero era un círculo que éramos 3 parejas, Ey. a veces 4, en que es una familia disfuncional, yo creo, porque estamos Pero todos familia. llenos de egos y de intelectualidades y todos somos intensos y todos somos profundos y nadie se toma la vida a la ligera. Nadie. Entonces, obviamente va a haber conflictos, y no Sí. es que sean conflictos fuertes de me peleo, sino de repente como estas rencillas que estás en la reunión. Y diálogo hardcore. Entonces diálogo más vacío, de Manchadito, más barrio. Más nos estamos empezando Ajá. a pelear, ¿no? Sí. Pero era, o sea, que quiero que sepan que Fer era así, güey, yo me ponía, no sé, güey, tales tenis o zapatos o lo que fuera, blusa y no sé qué. Y yo iba con Kenneth, y Kenneth en ese sentido, o sea, no tiene el más mínimo sentido de la moda. No que yo sí, no estoy diciendo que sea fashionista. ¿No me ven precioso cada vez que salgo a cuadro? No que yo sea ni remotamente fashionista, o sea, nada, pero me preocupa, al menos me interesa de repente ponerme una playera que combine con los zapatos, ¿no? Y Fer tenía el lado femenino, y quiero decir femenino porque es lo que tenemos contemplado y concebido como femenino, Claro. que no tiene por qué serlo, pero en el mundo en el que vivimos es Así femenino. se ve. Y era de, güey, olvídalo, porque Kennedy es como, sí, claro, con esos zapatos se ve chido. O te dice, a ver, ¿por qué no te pones tal? Es como de, carnal, o sea, no sé cómo explicarte que está de la mierda la propuesta de outfit que me acabas de dar. Y entonces era de, olvídalo, le voy a hablar a Fer, ¿no? Y entonces me tomaba una foto en el espejo y le mandaba una foto a Fer, porque además Kenneth siempre era como de, te ves espectacular, o sea, ya sea porque lo cree en serio o voy a mentir para no tener problemas, pero no, te ves espectacular. Y era de, ay, ya, fuck it, güey, Fer me va a decir la verdad, Ajá. ¿no? Entonces me tomaba una foto y yo, güey, a ver, no sé qué hacer. Me pongo esta blusa, o a ver, te mando foto, con estos zapatos, o, no mames, güey, 100% las botas, güey, 100%. Pero a ver, ¿por qué no pruebas o sea, ponerte una blusa como más así? Porque siento que así te van a resaltar mucho más los zapatos o los aretes o lo que sea, ¿no? Y entonces ya llegó un punto en el que Kenneth era de, no sé, pregúntale a Fer, ¿no? Claro.
Y entonces él y yo teníamos... Cada nuestra- chango a su banana. Sí, y Che, hermoso. siempre fue muy fuerte nuestra relación, pero los últimos meses lo fue mucho más. Sí, es que... Muchísimo más. Es que Fer, sí, y es que es a lo que iba. El último Fer, recientemente divorciado, muy, muy cargado a sus amistades, Sí. muy enfocado y ¿cómo se dice? Como, Envuelto, no, desbocado. como muy desbocado a sus amistades. Ajá. No, o sea, éramos que siempre lo hemos sido. Y eso a mí me mama también. Digo, más allá de lo de Mars, o sea, es como los amigos de Fer siempre tuvimos un lado muy especial en la vida de Fer. O sea, Pat se lo dice siempre, eran Sí. su familia, güey. Sí. O sea, a él le interesaba más estar cerca de ustedes que muchas otras cosas en la vida, ¿no? O sea, entonces, cuando Fer ya no estaba con Pats, pues estaba con nosotros. Sí. O sea, era como... Todo el tiempo estábamos con él, ¿no? Entonces, No, y o sea, y vivíamos muy cerca, o sea, Kenneth y yo de Fer vivíamos Ajá. muy cerca, entonces era más fácil que nosotros tres nos pudiéramos juntar, entonces había un restaurante muy cerca de aquí que se llamaba, y justo ayer vimos Kenneth y yo que ya Ya lo nos dio mucha quitaron. tristeza, se llamaba Ojo de Agua y a veces ahí íbamos a desayunar o a comer. Y Fer era muy como era foodie. Y entonces de tal restaurante les va a gustar porque entonces yo creo que para ti es increíble por esto. Y te invitaba a lugares como muy lindos. Sí. Y ya les hemos dicho que tenemos un canal de YouTube que se llama Libro Abierto Entrevistas. Y cuando llegamos a 50,000 suscriptores nos invitó a comer. ¿no? para festejar, Para o sea, festejar eso. que llegamos a 50,000 suscriptores. Que es lo que decía al principio que casi me quiebro. Eso es lo que tenía Fer. O sea, bueno, no eso, pero es como, es de lo que a mí me enamoraba como amigo, que era un güey bueno. Y yo sé que él, todo el tiempo que estuvimos distanciados por lo de Mars, yo sé que le caló. Por supuesto, claro. O sea, siempre me Todo el extrañó, tiempo te extrañó. siempre me quiso, nunca habló nada mal de mí ni nada. O sea, es como, Sí. porque sé de qué estaba hecho ese güey, sé de qué estaba hecho ese cabrón. Y era un güey bueno, Una súper sensibilidad. súper sensible, hipersensible, que si te decía eres mi amigo es como ya no hay vuelta atrás, güey. O sea, ese güey me adoró con, sin Marcela, antes, después, como yo a él. O sea, Sí. así era. Y a mí lo que más me gusta es, o sea, yo hablando de mí, es que en algún momento dejé de ser la mujer de Kenneth y me convertí en Marta, Claro, en mi amiga Marta. en mi amiga Marta. Claro, Ajá. como a mí me pasa con muchos de tus amigos, ¿no? Más allá de Marta, te adoro, ¿no? O sea, Sí, cuántas amigas tuyas, cuántos amigos tuyos, ¿no? Que es gente que sí, que te quieren a ti ya independiente de mí, Ajá, pues. sé que me adoran, ¿no? Ajá. Como yo los adoro a ellos. Sí. Y eso a mí me llena el corazón, o sea, es como qué maravilla, ¿no? O sea, tú y yo que compartimos muchas cosas, que me enseñaste los mensajes que te mandó que te mandó Fer al final, o que yo te enseñé el audio que me mandó donde estaba, que no había señal. La última llamada que yo tuve con él. Ajá, o sea, era un güey que estaba inmerso en tu vida y tú en la de él, y, o sea, Sí. y eso a mí me fascina, ¿no? Y es como, a mí, lo que más me impresiona de la partida de Fer es que sin grados de dolor con las personas que se me han ido, sin grados de dolor, sí es la que le dio un vuelco a mi vida a últimas fechas, Sí. más cañón. O sea, Sí, porque cuando pasó lo de Rafa y Bruno te tiraste la darquetez. Ajá, cuando pasó lo de Rafa y Bruno fue un despertar de mierda. Sí. De, Te volviste un ser oscuro. Ajá, de esto es la vida, o sea, ¿qué es esta mierda, no? Ujú. Y Fer fue como que lo opuesto. O sea, como vive la vida, güey, disfrútala, ve a tus amigos. Fue como una inyección. La muerte de Fer para mí fue uno de los dolores Inyección más de fuertes vida. de mi vida, Una inyección de vida. pegados a una inyección de vida. Ujú. O sea, lejos de caerme, con una tristeza profundísima, compré unos vuelos para que nos fuéramos de viaje. Compramos, pues. Al día siguiente de que se De murió. Vive, güey. Un viaje que habíamos pospuesto Mucho durante tiempo. muchos años, por muchos miedos y tal. Y nos enteramos de la muerte de Fer un miércoles y el jueves compramos los boletos. Exactamente.
Y son cosas que pueden sonar muy estúpidas para alguien, pero que yo las agradezco. O sea, No son estúpidos. o sea, a mí la partida de Fer me ha, una vez más, desde otra perspectiva, volcado a la vida. Claro. Me reunió con gente con la que ya no estaba tan unido. Me recordó que estoy feliz de estar vivo. Me recordó de todas las cosas buenas que tengo. No sé, y no tengo una explicación de por qué fue así. Pues es que eso deja la muerte de... Si sabes encontrarle el lado de entendimiento, ¿no? O sea, si te caen los 20 que te tienen que caer, pues es que así tiene que ser. Sí. Así tiene que ser. O sea, ahora este círculo de amigos que somos, pues somos una familia, para bien y para mal. O sea, a veces nos cagamos, nos hemos llegado a pelear, pero... Y no pelear, insisto, o sea, discutes, tienes diferencias. Tienes diferencias de opiniones, o sea. Pero porque estamos muy pegados, nos amamos profundamente y somos una familia y las familias a veces tienen problemas, ¿no? Sí, claro. Pero hay como un switch, hay un cambio en este círculo de amigos, hay un antes y un después, o sea, ya nos queríamos muchísimo, ya nos éramos leales, ya nos profesábamos amor, lealtad, respeto, honestidad, o sea, muchísimas cosas, pero sí hay un antes y un después. Sin duda. O sea, sí hay un... Es como echar una gotita de cola loca, ¿no? O sea. Sí, es como, ok, o sea, hoy me cagas, pero... No me vas a pegar de ti. Pero ¿qué brazo necesitas? Porque estamos pegados Porque con te voy a cola dar mi loca. brazo. ¿Necesitas brazo? Ok, yo te lo doy. Sí, O sea, sí. ¿no? Sí, o sea, sí. Y yo no sé por qué me pasó eso con Fer. Porque, insisto, ni siquiera puedo jerarquizar los dolores ni los amores. No, porque de son la gente que personas estoy distintas, diciendo. circunstancias distintas. Edades no se puede. distintas, guaraguá. Pero todo esto acompañado de un profundísimo dolor. Pero me dio muchas cosas Te buenas. dio vida al mismo, o sea, te Hablo- dio vida. hablo Es la mucho con- única muerte que te ha dado vida. En vez de succionarme todo lo que tengo para mal. De mandarme a la mierda. Así. Sí. O de incluso hasta evadir el dolor. Sí, Ajá. Esta es la única que te ha dado vida. completamente. Y Completamente. creo o sea, que si Fer supiera eso, estaría puta, feliz. Sería, o sea, para que vean cómo era Fer. Lejos de decir, puta, ¿por qué no estoy vivo? Diría, qué chingón que mi muerte hizo que me viviera. Sí. Y así. Y así. O sea, he hecho unas cosas y me ha pasado algo tan extraño que hablo con Fer, que le digo cosas, que, no sé, unas cosas que yo no era así. Que yo no era así. Yo no era de, güey, si me estás escuchando esto. Y ahora luego a veces con Fer sí, ¿no? O pasan madres y digo, eso lo hizo Fer. O sea, no sé, muy raro. Además tenemos a Fer en toda la casa, porque era muy de, ay, gordo, ya no me queda esta chamarra, güey, porque ya engordé. Más bien, ya enflaqué. Entonces Ajá. tenía mi chamarra de gordo, ten, Ajá. ¿no? O ten este adornito para tu casa que estoy seguro que te va a gustar. O sea, cosas así. Entonces Fer está por todos lados. Hermoso, entregado, dadivoso. Ajá. Justo esas cosas, ¿no? O sea, es como la mitad de mi closet es de Fer y no porque yo no me pueda comprar ropa, sino porque era como, esta chamarra le va a gustar al gordo, toma, güey. Güey, tengo 17 chamarras, toma, güey. Quiero que la tengas tú. O sea, y no era la chamarra, era la actitud. O sea, Sí. desprendido, vale madres. Muchas, Era muy muchas desprendido- virtudes. Desprendido en general. Con Exactamente. el dinero, con las cosas, con los sentimientos. Cañón. Era una persona muy profunda. Ajá. Era una maravilla ese güey. Y no entiendo por qué. ¿No? Me ha dado esta felicidad. Cómo estoy viviendo mi vida a raíz de la tristeza que me dejó su Que muerte. entendiste el mensaje. Vive, güey. Vive. Y puse en marcha cosas que no había querido hacer antes. Y ya no me espero hasta el otro día para hacer las cosas. Y le escribí 2, 3 mensajes a algunas personas así como de, ¿qué pedo? O sea, como de, güey,
todos nos sentimos inmortales y creo que ya estás suficiente para que entiendas que no es así, ¿no? O sea, entonces, arréglate con el que te tienes que arreglar, dile a quien quieres, a quien le tienes que decir que lo quieres, Hay ¿no? una película que se llama Left Luggage, que la tradujeron como Nunca te vayas sin decir te Uf. quiero. De hecho, pensé que era esa. Ajá. Y sí, nunca te vayas sin decir te quiero. Y no es necesariamente decir te quiero, es irte en buenos términos con toda la gente a tu alrededor. Exactamente. O sea, eso. O sea, es como, sí, así como que días después, pues, el mensajito y tú sabes de quién estoy hablando. Te amo mucho y es como estos recordatorios de, ¿no? O sea, hay banda que yo no he visto en años, Sí. que ya los voy a ver, ¿no? Que ya nos pusimos de acuerdo para vernos, que dices, güey, ¿no? Ese es, pero no sé por qué como que lo de Fer reavivó eso en mí, reavivó mis ganas, Por las muchísimas cosas. circunstancias, por todas las circunstancias que rodearon su muerte, por quién eras tú en ese momento, Sí. en qué lugar mental, emocional y todos aspectos, es que hasta económico, o sea, Sí. de verdad te agarró en un momento de tu vida en el que afortunadamente eras una persona fuerte, porque estabas fuerte mentalmente, emocionalmente, económicamente. Sí, sí. Porque si falla una, la otra te hunde más. Entonces, Claro. pues estabas tan bien en todos aspectos que creo que su muerte te agarró fuerte y por ende entendiste el mensaje que uno debe entender cada vez que se muere alguien que queremos, Sin duda. ¿no? Este tatuaje Hermosura. me lo hice en honor a Fer. Es entre Fer y yo el significado. Bueno, mis amigos sí saben, pero este tatuaje me lo hice en honor a Fer. Y bueno, con esto cerramos, creo. Ya duró 7 horas, así. Quien vea esto es porque él tiene muchas ganas de verlo y lo va a disfrutar mucho. Ajá. Eh, Habrá quien no aguante, habrá quien diga que hueva, habrá quien llore con nosotros, no sé. Pero pues no, ni lo preparamos pero bueno, tú ahorita cierra como tú quieras. Yo, quiero cerrar nada más en decir que van 20 años de la muerte de Dani y lo sigo amando tan profundamente como siempre. No, el amor no ha bajado ni tantito. Nunca, nunca te voy a olvidar. yo quiero más bien hablar con... Ya dije todo para mi gente que se fue. Pero quiero mandarle un beso, si algún día me ve, a Yola, a Carlos, a Armando, a Norma, a Sax, a Gladys, a Pepe, a Mario y a Daniel, a Mariana y a Andrés, y al Chato, que son todos los sobrevivientes de las personas de las que platiqué hoy. Menos Rafa, pero esa es mi familia, estoy hablando de mis amigos. De alguna u otra forma siempre pienso en ustedes y siempre me acuerdo de ustedes de alguna u otra manera. Y creo que lo que más importante que les quiero decir a ustedes, si alguno de ustedes me ve, es que nunca dejo de pensar a sus hijos. Nunca. Adiós.